Viene de ganar en la ciudad de Luque, en cancha del Sportivo Luqueño, 2-0 al elenco de Ameliano. Entre tanto, en su última presentación, General Caballero cayó de local allí en el Estadio Carendí ante el Sportivo Luqueño 2-1. Solamente no vamos a tener fútbol el día de mañana viernes. La fecha 20 ya arranca de vuelta el día sábado. Pero nosotros nos adentramos, nos metemos de lleno para este partido que va a cerrar la fecha de adelanto de la apertura. Hablamos de Trinidense ante el conjunto de General Caballero. Poca gente, poco movimiento a estas horas allí en el barrio Santísima Trinidad, en el Estadio Martín Torres, para este partido que cierra la jornada 19 de la apertura. Trinidense frente al conjunto de General Caballero. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido. ¿Cómo está, Jorge? En esta noche ya fría, uno tiene que estar bien con la camperita, cuidarse un poquito, porque si por allí salió algo temprano y no vino bien abrigado, puede pescarse alguna gripe, porque es época, tema de influenza, gripe, a cuidarse un poquito. Los protagonistas están entrando en calor. Un fin de semana, me va a decir después allí Gerardo, creo que tendremos mínima mañana de 8 o 9 grados, no sé ya a partir del sábado, pero él es el hombre del tiempo. Sábado 7. El sábado 7, sí. Ahí está, 7 de temperatura el sábado como mínima, así que para ir cuidándose uno el fin de semana. Promete en Ciudad del Este el juego, hay una buena cantidad de entradas vendidas ya allí. Para este partido sí, vienen familia, los más fanáticos de Trinidense y de General Caballero. Es más, me parece que hasta algunos familiares hoy deciden escuchar Monumental, matecito de por medio, escuchar, salvo algunos que ya vienen ataviados hasta del poncho. Hace rato vi un poncho con los colores auriazules de Trinidense, por supuesto, allí un hincha en la zona de las preferencias, porque la verdad la temperatura está bajando de a poquito. No todavía mucho frío, sí unos 16 grados aproximadamente, pero con el correr de las horas y los minutos esto va a ir bajando la temperatura, pero sí, ojalá que el clima esté bastante arriba, con emociones, con goles en el campo, para el cierre de esta fecha. Trinidense, General Caballero, los dos como que están buscando cierto rumbo, cierta identidad en el campeonato. Vienen a hacer el año pasado un muy buen torneo Trinidense. A ver si eso también puede replicar un poquito nuevamente en este torneo. Y General, que todavía no ganó, de la mano de Aureliano Torres, un detalle no menor. Así que vamos a esperar, por supuesto, que sea una noche con goles, con emociones, y lo que se traduce en cuanto al frío se dé desde el lado opuesto, pero con goles, con emociones, que nos cobije con su buena temperatura del partido. Ojalá que sea, ¿por qué no? No sé si con un 6-3. Como la de ayer, ¿eh? Sí, 6-3 o por lo menos, yo me conformo ya con un 30-40% de suma de goles. Sí. Cuando vemos, por ejemplo, aquí al jugador favorito de Jorge Casal, al Chino Martínez, especialista en las clavadas, los piscinazos. El Chino ¿Lo reemplazó a Martínez, Salinas? sí, es normalmente el que se lanza, se tira, está haciendo tira, entra acá. Así mismo, Gustavito, debe ser representante paraguayo en los Juegos Olímpicos en clavado. El Chino Martínez, buen delantero, pero cuando simula, a veces exagera además. Hoy día medalla de oro para él, el representante de futbolistas paraguayos a la hora de exagerar un poquito. Si es que le llegaban los videos de Salinas y de el Chino Martínez, ahora Salinas no está. Salinas fue a Grecia, ¿verdad? Estaba en Grecia. Segunda edición de Grecia. La segunda edición del fútbol de Grecia. Así que listos, prestos de cara a este partido que va a cerrar la jornada. En minutos con Gerardo también repaso un poquito la intermedia. Mañana termina recién la intermedia esta semana. Sí, la octava fecha. Sí, con todo lo que pasó también repaso de partidos. En minutos ese repaso allí con Gerardo igualmente. A propósito, Gerardo, se cierra la octava fecha de la intermedia con Santaní, en la jornada de hoy Santaní ante San Lorenzo. Sí, La fecha señor. se cierra mañana. Los partidos para hoy, sí, señor. Esta tarde fue triunfo de Pastoreo 1-0 ante Guaireña, y en instantes, 19:30 horas, en el JJ Vázquez se van a enfrentar los equipos de Santaní ante el Sportivo San Lorenzo. De ganar el equipo de Maldonado será el nuevo escolta del conjunto de Recoleta en el torneo. La fecha que va a estar prosiguiendo mañana también con dos partidos a las 5 de la tarde, a las 17. Resistencia va a recibir a Fernando de la Mora, y 19:30 horas en la Arboleda Rubio ante Independiente. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, compañeros, audiencia de fútbol. A los grandes neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Robilog, alarmas
estés donde estés y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brido Llame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recoleta en lo más alto del torneo con 22, saca 6 de ventaja con relación a sus perseguidores. Encarnación y Carapeguá con 16, Tembetre 15, San Lorenzo 14. Si San Lorenzo hoy derrota a Santaní, será nuevo escolta del Deportivo Recoleta. Gran feria de oportunidades NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Avelino Martínez. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? Es paraguayo de sabor único Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a repasar la tabla de posiciones del torneo de apertura. Falta de un partido para completar la fecha 19. Cerro y Libertad en lo más alto con 39, Olimpia 35, 2 de mayo 30, Luqueño 29, Guaraní 25, Ameliano 23. Tacuaré y Sol 20, Nacional 16, General Caballero 15, Último Trinidense 14. En Farmacias Catedral los jueves con tarjetas crédito Continental, 25% descuento en caja, más 10% en extracto y 5% con afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Tu 0 kilómetro en Banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bancoop, crece desde la raíz. La fecha 20 va a arrancar este sábado 25 de mayo con 3 partidos. En simultáneo 5 de la tarde, Tacuarembó Porteño en el este del país, y en cancha Trinidense Nacional va a recibir a Sol de América. Ante corte energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. También sábado 19:30 horas en Dos Bocas, Guaraní ante Luqueño. Para el domingo 26 de mayo 14:30 horas en cancha de Nacional, Ameliano Libertad, y 5 de la tarde Olimpia Trinidense en el Defensores del Chaco. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz, de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. Ingresa a www.posteo.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. La fecha 20 va a culminar el lunes 27 de mayo con un solo partido. 19:30 horas en Caarendí. Se enfrentarán General Caballero de Juan León Mallorquín y el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso Sur, Caso y Perpetuo Socorro, Ñambe. Sí, señor, adelante Casal. Bien abrigados todos los hinchas aquí en el Martín Torres, en Santísima Trinidad, para este partido entre Trinidense y el conjunto de General Caballero. Reiterando que Trinidense viene de ganarle en cancha del Sportivo Luqueño Ameliano 2-0. Por su parte, en su último partido de local, General Caballero cayó ante Luqueño 2-1. Y antes de ir a las configuraciones de los equipos, muy comprometido en la zona de promedio está el rojo mallorquino, Gerardo. Sol de América y General Caballero. Pero si hoy gana el equipo rojo mallorquino, va a estar alzándose fuera de la zona del descenso, y ahí estarán mandando a Tacuarembó. Es un dato no menor. Sí. Entonces es un partido, en realidad siempre dentro del torneo es importante, pero hoy entonces en caso de victoria de General Caballero, exacto, sí, puede ir saliendo de la zona roja. Igual, a pesar de estar complicado en la última parte allí, el equipo de General Caballero, con números en rojo, por decir así, en los últimos partidos, también mira mucho de cerca cómo le van allí a los que están en la zona abajo, cómo le va a un Tacuarembó y cómo le va a Sol de América. Entonces hoy, repetimos, si gana General, ¿lo mete a quién? Al equipo del Tacua. Están Tacuarembó, separados por 2 puntos de ventaja para el equipo del Tacua. Y esto me parece que va ya a ser mano a mano esta parte del clausura. Así que ir viendo también cómo se va a ir presentando todo de cara a los próximos partidos. De a poquito vamos llegando al cierre de este torneo Apertura. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Wilson Quiñones en el arco de Trinidense, la defensa Axel Cañete, Gilberto Flores, César Benítez y Sergio Mendoza. En el medio Brian Andrada, Luis de la Cruz, Marcos Riveros y Tomás Rayer.
Arriba presencia de Cristian Martínez junto a Alan Pereira. El 11 de José Arrúa, director técnico de Trinidad Darío. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Por su parte, la visita General Caballero con Luis Guillén en el arco, Miller Mareco, Manuel Romero, Alexis Rodas y Matías Valenti, Teodoro Arce, Osmar Jiménez, Fernando Martínez y Pablo Ayala arriba, Jorge Sanguina junto al cacupeño Diego Martínez, el 11 de Aureliano Torres, entrenador de General Caballero. La Ferré se acerca a Bosque apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero, si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te le vas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocató, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Habló Julio Cáceres hoy después del análisis de lo que significó el partido antesportivo, mejor dicho, del equipo del Sportivo Luqueño ante Olimpia. Julio Cáceres, entrenador de Sportivo Luqueño, y el análisis de lo que fue el partido ante Olimpia. Varias jugadas desperdiciadas por el elenco auriazul. A continuación, su entrenador. Yo digo que tener siempre esa virtud de calidad y a una vez no quitar resultados también a una vez no sirve tanto, y a una vez no tener calidad y no hacer más y tener resultados es que medio que aburre, ¿verdad? También, y nos pasó de vuelta justamente con Olimpia, donde la mayor parte lo hicimos todos nosotros, y después todos nosotros, como te digo, que desperdiciamos oportunidades pero muy claras, pero demasiado claras, y también ocasionamos la falta, nos esquivamos de la pelota, o sea que hicimos todito nosotros. Y eso a una vez, pero lógico que a una vez se golpea mucho, pero yo estoy seguro que mientras que los muchachos sigan insistiendo y trabajando y lógicamente mejorando la parte de definición, porque es muy importante cuando el jugador tiene esas oportunidades y que esté a la altura para poder definirlo, ¿verdad? Innumerables las chances de Julio en ese segundo tiempo, la de Fernández ante lo del propio Ríos. Le diste frescura con los cambios igualmente en el partido, pero no llegó al gol. Y sí, yo creo que demasiadas chances no la tuvimos así, pero estuvimos cerca, pero la más clara, ¿verdad? La más clara, porque Olimpia creo que ya el segundo gol fue donde se quedó Bruera con Alfredo, ¿verdad? Frente a frente, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos la de Río, otra vez Diego, la que le tocó otra vez Río, que prácticamente erra el arco, o sea que no acierta el arco ahí en ese disturbio que estaba ahí en el área. Después la de Diego, que es como un penal, ¿verdad? Transporta, se desliza Hugo, el central, y es como quedar con Olveira, y no tuvo la capacidad de poder buscar un ángulo distinto. Por eso yo digo que a una vez es importante el jugador de cómo está para definir en ese momento, ¿verdad? Sin demeritar también lo de Río, la chique rápido de Gastón, pero nosotros creo que aparte de la chique es como patear nomás, tuvimos esa oportunidad y patear nomás, no lo hicimos con una intención de un lado, un ángulo, porque vos ves grandes futbolistas también que tienen esa oportunidad y lo hacen convencidos en un ángulo, en un costado, ¿verdad? Entonces son cosas que vamos a tener que seguir trabajando, pero aparte de eso no me desagradó lógicamente de cómo planteamos y cómo jugamos, pero salimos muy golpeados de vuelta, ¿verdad? Julio, y se da esto con rivales a los que justamente los que están peleando el título, con Libertad, me parece que el Pecado también pasó por ahí, con Cerro también, con Olimpia en el partido anterior, de vuelta se repite una historia donde tienen un protagonismo durante el partido, se da la sensación de que merecen algo más, pero al final se quedan con las manos vacías. Así es, eso también yo les transmití a los muchachos, ¿verdad? Que este tipo de partidos siempre con los que están ahí arriba, siempre buscando el campeonato, y si nosotros empezamos a hacerle frente
y empezar a ganar, lógicamente nosotros sí, yo creo que estaríamos ya casi preparados, ¿verdad? Pero no todas las veces sale, ¿verdad? Pero empezar a ganar y no perder, ya estaríamos preparados también para luchar, ¿verdad? Porque hoy sí no bajamos del campeonato, si por ahí el resultado era diferente y vamos a seguir con esa expectativa, ¿verdad? Al final, hoy es tratar de terminar lo más alto posible también, ¿verdad? Y después buscar la forma también de ir potenciando un poco también nuestro plantel, ver cada punto. Tenemos ya 2 campeonatos encima de trabajar ahí, ¿verdad? 2 torneos, y tenemos que ir viendo también lugares donde si podíamos potenciar hacerlo mejor, ¿verdad? Porque esto es así, ¿verdad? Cuando hablamos de proceso, tenés que pasar estas cosas, pero duele. Pero si seguimos de esta forma, con esas actitudes y el convencimiento de juego, de jugar, de buscar, yo estoy seguro que vamos a estar siempre más cerca, ¿verdad? Que las casualidades son a lo mejor la forma que se presenta para marcar goles, ¿verdad? Pero cuando vos pensás en el proceso, casualidades no existen, sino son en el día a día y del trabajo, ir mostrando mejoría y así ir llegando de a poco a tus objetivos, ¿verdad? Y yo creo que estamos también en ese camino bueno, ¿verdad? Pero lógicamente gustaría mucho hacer un buen partido y ganarla, o quizás hacer un buen partido y no perder, ¿verdad? Porque también eso te deja un poquitito otra vez ahí un poco más calmado, pero nosotros volvimos al club, como lo dijiste, con la mano vacía. Bueno, ahora contra Guaraní, después programar lo que va a ser el segundo torneo, Julio, o es prematuro con relación a incorporaciones, o por una cuestión de respeto a tu propio plantel no querés abordar el tema todavía. No, yo creo que el Luque sabe lo que también quiere, el trabajo, creo que la directiva está trabajando ya también con eso. Nosotros tenemos que enfocarnos, Arturo, prácticamente terminar bien esta, ¿verdad? Ahí aparentemente hay tiempo, como 42 días, por ahí si no me equivoco, para el reinicio de lo que va a ser la clausura y todo, pero si vas a mirar de repente reforzar o algo así, seguramente ya tiene que estar trabajando el coaching ahí, mirando y informándole a la gente, ¿verdad? La directiva está mirando mucho eso, ¿verdad? Pero yo, más con mi cuerpo técnico, es seguir insistiendo en lo que tenemos, porque sinceramente también esa dinámica y todo lo que veníamos haciendo también lo sentimos un poco aún en el segundo tiempo por la cantidad de partidos que estamos teniendo, ¿verdad? Y necesitamos lógicamente ese tipo de recambio, ¿verdad? Pues vamos buscando modificar un poco los parados para sentirnos un poquito más seguros y que el trabajo sea más fluyente. Y venimos así, ahora el sábado de vuelta, como lo dijiste, con Guaraní, después planificar lo que es el último partido de la Sudamericana también ya en Argentina, y después volver para jugar los últimos 2 partidos. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras de Julio César Cáceres. Casi dije Julio Enciso, porque se viralizó esta tarde una foto en un picado de fútbol de Julio Enciso con Enzo González. Algunos tomaron con críticas, otros vieron bien mal, porque son jugadores profesionales y jugando el sintético, un torneo 5 versus 5 en una Copa Libertadores, que inclusive se llama La Joya, es la segunda edición, y si no me equivoco, es con el Enzo propio González. Julio Enciso, el anfitrión de esto, con Enzo González. Inclusive preguntando con colegas amigos de Caguazú, me decían que también en los próximos días fue invitado Segoviña, que podría llegar a participar de este torneo que termina el fin de semana, y que jugó en un equipo, se llama Libertad, su equipo, juegan con los colores de Libertad, y marcó hoy, mejor dicho, anoche, 5 goles. Julio Enciso en este torneo, un torneo 5 versus 5, ¿verdad? Sintético, organizado por el propio jugador, ¿verdad? Porque se llama Libertadores La Joya, diría que es organizado por el propio Enciso, y se lo ve jugando allí picado, y a veces uno dice si los clubes ingleses a veces en sus vacaciones permiten o no, porque uno se expone a algún tipo de lesión que pueda pasar con jugadores que ya están en una elite importante, ¿verdad? Por eso justo miraba también en las redes lo que se viralizó estas imágenes, y hoy compartía también la cuenta de Monumental de lo que fue este partido de los colegas de Deportes Caguaseños, que había subido en sus redes igualmente de este partido de picado donde estuvo Julio Enciso y Enzo González en un torneo 5 versus 5 denominado Copa Libertadores La Joya en Caguazú. Enciso es de la zona, es del departamento de Caguazú. Sí, es de allí, de Caguazú.
inclusive jugando fútbol de salón en su momento por la selección de Tevicuaro y ganando campeonato nacional juvenil, para posteriormente militar en Libertad y de allí irse al fútbol inglés. Señores, estamos esperando por Trinidense General Caballero. En instante los equipos al campo de juego. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial del billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.pe. La promoción más esperada de Comecipar Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Muy bien, agenda cargada de fútbol, señores. Se cierra la fecha 19. También se está jugando la 8ª fecha de la intermedia. Mañana jornada libre en la apertura. Comienza la fecha 20. El día sábado, en instante, vamos a hacer el repaso de vuelta con Gerardo, porque la próxima semana tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ¿cierto? Solamente Cerro Porteño tiene chances de meterse a la siguiente ronda, octavo de final de la Copa Libertadores de América. Libertad va a tratar de certificar definitivamente su pasaporte en Copa Sudamericana, al igual que el conjunto de Ameliano, que tendrá que ir hasta territorio brasileño, hasta Curitiba, para jugar ante el Atlético Paranaense, porque lo de Ameliano se complicó con la victoria de Danubio. Sí, señor. Así es, cuando le ganó en Brasil al propio Paranaense por 2-1. Sí, señor. Entonces tendrá que ir a asegurar su presencia el conjunto de Ameliano en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Van Trinidense General Caballero al campo de juego. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados sin más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar y proteger tu casa con Sica queda bien. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Señores, se nos viene Trinidense General Caballero en el cierre de la fecha 19, jornada de adelanto de la apertura. Pita Giancarlo Julia 2 a Trinidense General Caballero. Lo previo el comentario del Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo presumo Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Uchebeyela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Todo listo de cara a lo que se vendrá entre Trinidense y General Caballero. Un partido para equipos que están allí en la zona de abajo, pero puede ser importante para General, porque recién decía Gerardo un poquito allí los números. Es la zona de promedios. En caso de victoria, General Caballero puede ir saliendo el conjunto rojo de esa zona complicada. Si bien hoy está con su remera alternativa, manda el color blanco, algunos vídeos negros y toques allí pequeñitos de amarillo y rojo para la visita. Su tradicional camiseta manda el color azul, la T de Trinidense allí para el conjunto local. Trinidense que busca también encontrar cierta regularidad en el campeonato después de lo que significó el partido pasado, su victoria de Trinidense en el partido anterior. General Caballero, que decíamos, está con números rojos en la última parte, pero así todo puede salir de esa zona complicada, porque viene en un mano a mano también en el acumulado con Tacuarembó. De los dos parecería que si uno mira lo último está un poquito mejor Trinidense, pero coincidentemente los dos están allí en el fondo de la tabla. 14 puntos nada más para Trinidense y 15 para General Caballero. Posición 11 y 12 respectivamente en este campeonato, en donde ganó 4 partidos Trinidense, perdió 12 juegos y empató 2. A diferencia de General Caballero, que sí es casi el rey de los empates. 9 empates encima para General Caballero, 2 victorias y 7 derrotas. El conjunto de General Caballero dentro de lo que tiene que ver por lo menos para este partido hoy entre General Caballero y Trinidense. Wilson Quiñones en el arco de Trinidense, la zona defensiva con Alex Cañete, Gilberto Flores, César Benítez y Sergio Mendoza. En el medio sector, Brian Andrada, aquel que le hizo el recordado gol a Boca Juniors, muchos se van a acordar de eso, que después también justo se fue expulsado. Luis de la Cruz, Marcos Riveros y Tomás Rayer, otro que viene alternando entre titularidad y suplencia, Tomás Rayer. Más arriba la presencia de Alan Pereira y Cristian Martínez. Así va hoy el equipo de Trinidense, que tiene también una serie de partidos ya encima, por lo que fue inicialmente Copa Libertadores, después Copa Sudamericana, que a poquito también tiene que ir cerrando su semana, que ahora va a enfrentarse, voy a decir Gerardo, para el repaso ya de tantos partidos que tenemos la semana, cuando juega Trinidense la semana ante Fortaleza. Sí, señor, así es, en Brasil. El día, a ver, te digo, el día martes. Martes, correcto, por eso. La serie de partidos, porque
es un detalle no menor también, con viaje de por medio allí que tiene Trinidense. Y del lado de General Caballero, Guillén en el arco, Viler Mareco, Romero, Alexis Rodas y Valenti en la zona defensiva, Teodoro Arce, Osmar Jiménez y Fernando Martínez. Chapa Martínez, el doble 6 allí, y los encargados de la marca. Chapa Martínez recuperando titularidad. Pablo Ayala también acompañando en la zona del medio campo, y más arriba el goleador Sanguina, que venía de una lesión, que está en la mira de varios equipos en el exterior, a ver si levanta rendimiento. San Lorenzo es uno de ellos, pero también decía su representante, equipo de Chile, de Colombia, mostraron interés en Sanguina, junto con Diego el Chino Martínez. Así arranca General. Julia 12 es el árbitro del partido, está todo ok, todo pronto. Esto está arrancando en el Martín Torres en el cierre, en esta semana de partidos entre semana, está arrancando Trinidense, General Caballero. Muy bien, señores, eleva una última plegaria allí Jorge Sanguina con Fernando Chapa Martínez en mitad de terreno. Se vendrá la orden del juez, va a comenzar el fútbol. Se cierra esta fecha 19 del torneo Apertura en Santísima Trinidad entre el equipo local trinidense y General Caballero. Pita Julia Dosa, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Y viene la salida de Trinidense sobre costado izquierdo. Levanta la pelota Mendoza. Va en campo enemigo. Atención. Picando de la Cruz sobre costado izquierdo. Se va metiendo por ahora. Rayer trata de ganar fondo de cancha. La cobertura de Mareco en el fondo. Juega por la derecha. Allí aparece Arce para el equipo de General Caballero. La marca de Mendoza en el equipo de Trinidense. Retrocede con Quiñones. Saca el arquero de Trinidense. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La pelota de Rayer, atención, se mete en campo enemigo. Allá en la cobertura en el fondo para el equipo visitante, para General Caballero. Pelotazo largo de Miller Mareco sobre costado izquierdo. A la búsqueda del balón va el juvenil Jiménez, no alcanza. En mitad de campo, pero un terreno enemigo de la Cruz para el conjunto de Trinidense. La pelota de César Benítez va moviendo en su campo el cuadro local. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha 8, arrancó el compromiso en el JJ Vázquez, ya juegan Santana y San Lorenzo. Muy bien, recordando que ganó Pastoreo el equipo 1-0 de Guaireña, sí señor. Está bastante complicado. La pelota sobre el costado izquierdo para Mendoza, cargando el equipo de Trinidense, centro. Mete la cabeza Mareco, pelota al fondo, es córner, no. Saque de costado cerca del banderín para el cuadro local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Comienza a proponer en ataque Trinidense. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre calidad papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. Ahora sí es córner porque termina despejando al fondo Alexis Rodas. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se perfila para pegarle Marcos Riveros. Va por arriba el conjunto local buscando el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vino el centro de Mendoza, golpea de cabeza sacando Rodas para el conjunto de General Caballero. Va recapturando Andrada, se le va la pelota a Mendoza. Es lateral en su terreno para General Caballero. Gran feria de oportunidades NGO, hasta 70% descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Abelino Martínez. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo y sabor único. Sportín. Pasatilla Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota le va quedando en el fondo, en la salida al conjunto de General Caballero. Valenti, el argentino, pone el balón en mitad de terreno para el Chapa Martínez. Fernando Martínez cambia sobre la zona derecha. La pelota le va quedando a Manuel Romero. Va picando sobre la banda derecha. Miller Mareco pidiéndole esférico. La pelota ahora para Sanguina. Atención que va Mareco. Carga el conjunto de General Caballero al centro de Arce. Atento, seguro Quiñones, el arquero de Trinidense. Ven con Casa, empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Tu mamá es todo terreno en Nerimar y por compras de 500.000 guaraníes participa del sorteo de grandes premios. Mamá, todo terreno en Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Saca desde el fondo Quiñones para Trinidense. Fútbol boliviano, Royal Party de visita goleó a San Antonio por 3-0 del equipo perdedor. San Antonio jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo ex luqueño Pablo Mesa. Muy bien, el partido está 0-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Francorro, Primavera, Concepción. Con las motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. La pelota, atención en poder Trinidense, se va metiendo sobre la zona derecha. Rayer pide el esférico. Atención, picando Cañete. ¿Qué dice el asistente? Hablamos de Nadia Weiler. Levantó el banderín. Es saque de costado en su terreno para el equipo de General Caballero. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8
8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. Balonazo bien largo, corre Andrada, mete la cabeza buscando meterse. Alan Pereira, también Cristian Martínez. Ya saca Miller Marico, la pelota le va quedando Arce, cruzamiento de terreno. Acelera el volante ofensivo de General Caballero, balón para Sanguina. Interviene la acción y termina sacando Rayer para el conjunto de Santísima Trinidad. Pelotazo de la Cruz, corre Martínez, hace el esfuerzo, llega la pelota, es Alan Pereira, le va a proponer el mano a mano a Chapa Martínez, va a elevar el centro, se apoya ahora en Mendoza. Mendoza, buen pase para Riveros, puede estar el primero, cabecera del área, disca para Mendoza, piso el área, viene el gol, balón al área, va Trinidense, está, no pudo de cabeza Cañete, insiste Trinidense y saca desde el fondo Romero. Hubo falta en ataques, lo que pita el árbitro, Julia Dosa, es tiro libre para General Caballero. Fútbol de Bolivia, 26 del segundo tiempo. Always Ready, Nacional de Potosí van empatando 1-1 en el equipo visitante suplente. El futbolista paraguayo Gustavo Cristaldo. Buena llegada aquí de Trinidense con Mendoza ganando la última línea, como la que le falta un poquito más de presencia aérea allí, tanto con Martínez y con también Pereira, pero se juega con este tipo de formato de delanteros. Hoy el técnico Arrúa, en esta por lo menos terminaron ganando en las alturas los centrales de General Caballero. Veremos después a lo largo del partido porque esto está recién iniciando. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Rubilo, ganar más extensión de este Y van empatando Trinidense, General Caballero 0-0. Hizo seguro, Chaco. Saludo a todos los amigos que van reportando sintonía. En Ipacaraí está Guillermo Alfonso, al igual que el querido Lucho en la zona de Capiatá y también a JR en San Roque González de Santa Cruz, en el departamento de Paraguarí. Todos los amigos reportando sintonía. Trinidense, General Caballero 0-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Con Rumbo S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Octava fecha de la intermedia, Pastoreo le ganó 1-0 Guaireña. Copa de Brasil, minuto 32 del segundo tiempo. Palmeiras con Gustavo Gómez de arranque de visita está empatando 0-0 ante Botafogo Sao Paulo. Busca la salida desde el fondo Trinidense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiatá. Thompson. Atención que va a Pereira el disparo. Saca el arquero Guillén, se arroja contra el poste izquierdo. Parecía que se metía esa pelota, casi gol de Trinidense. Remató bien Pereira, pegó en Romero, desvía Guillén, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buena respuesta del arquero de General Caballero. Tiro complicado, abajo esquinado de parte de Pereira. Fue buena la chance para Trinidense, que ahora tiene el tiro de esquina. Le va a pegar la pelota a Riveros, vino al centro. Otra vez Guillén, saca el arquero del conjunto de General Caballero y propone el contragolpe. Ahora Ayala, Ayala juega para Arce, fue al piso, falta. Julia Dosa estaba cerca, deja seguir. Recaptura de la Cruz y se viene, atención para el gol. Pereira no pudo rematar. Marco oportunamente Romero, zaguero de General Caballero. Se viene desde el fondo la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ceballana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana se cierra la octava fecha de la intermedia con 2 partidos. Resistencia Fernando de la Mora, Rubio Ñu recibe Independiente de Campo Grande. Gran feria de oportunidades en NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Abelino Martínez. Probaste el pan Portín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo y sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. De los dos, el que propone es el conjunto de Trinidense. Lo espera General Caballero para contragolpear. Recupera de la Cruz. Va Trinidense. Balón para Rayer sobre la zona derecha. Se aproxima al área. Coloca centro. Saca Romero con golpe de cabeza. El rebote le va quedando al juvenil Jiménez. Sale General Caballero. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los jueves en Punto Parma tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y 10% adicional contigo Money. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Rayer coloca centro, no puede Pereira. Atento Guillén, señores, seguro de momento el arquero visitante del partido 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha 8 en el JJ Vázquez, minuto 7 del primer tiempo. Sigue el empate sin goles entre Santaní y San Lorenzo. Va a sacar Guillén para General Caballero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vital utilizan y recomiendan la Supernasta 97.
97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una super nafta. Protege la pelota Ayala y busca meterse en campo enemigo el volante del conjunto de General Caballero. La pelota sobre costado izquierdo en poder de Valenti. Se equivoca el juvenil Jiménez, aunque recaptura la pelota desde el piso. Balón para el Chino Martínez. Se va metiendo el Chino Martínez, encaró. Falta. Y cómo queda tendido. Es una costumbre ya. En Diego el Chino Martínez, aunque aparece la tarjeta amarilla, vamos a corroborar si es para Cañeto, es para Flores. Flores, primer amonestado del partido. El zaguero de Trinidенse llegó a destiempo sobre Diego Martínez. Tiro libre peligroso cerca del área para General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial, con salida de rutas importantes, 9 acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo baterías Parta, un golazo. Aquí eso, mejor dicho, de su apellido no tuvo nada de Flores. Fue una especie de espina. Se lanzó allí con todo al bulto sobre el jugador de General Caballero. De Flores no tuvo nada a la hora de ir al cruce. La primera tarjeta del partido es para el central de Trinidense, Gilberto Flores. Le va a pegar Arce. Atención que puede venir el gol de General Caballero. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Solamente casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. ¿Cuánto va así, niño? ¿Ya te escribieron los amigos? Sí, mira el palco detrás del arco quiénes están. Son 8 personas, justito en la terraza detrás de un arco. Eso es un clásico. Podrá faltar la pelota al árbitro, pero la familia Benítez en su palquito allí en la casa siempre están entre 8 con la bandera triniense. Va Arce el disparo, saca de la Cruz. La pelota se va a perder por línea de fondo, saque de mano cerca del banderín para el equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Roby Loca, el almacén donde esté sin Tilla, corre. Y hay empate, Trinidense General Caballero 0-0. Y su seguro, Chaco. El sábado arranca la jornada 20 de la apertura con 3 partidos. A las 17 Nacional Sol de América. En el este del país, Tacuarí, Cerro Porteño, mismo horario. 19:30 en Dos Bocas, Guaraní, Luqueño. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne de 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py, que al Sol Seguro siempre te acompaña. Levanta la pelota sobre la zona derecha, Miller Mareco, carga General Caballero, pelota para Diego Martínez, de cabeza para Sanguina, pisa al área, otra vez para Arce, quiere colocar el centro, la marca de Andrada, termina sacando el volante del conjunto veterinidense. No hay mejoradas Nastas de Shell con tecnología de control de suciedad, ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad, Shell mejor por lejos. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES, ingresa a utic.tu.py, UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. El domingo, señores, 14:30, Ameliano Libertad, a las 17, Olimpia Trinidense. Sin Lice no hay partido, la clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota en poder de General Caballero, que busca el ataque con Miller Mareco sobre la zona derecha, venía reclamando algo Andrada, al igual que Marcos Riveros allí en mitad de terreno. Discute algo con el juez Fernando Chapa Martínez. Pelota de Romero, se viene la salida del conjunto visitante con la presencia de Pablo Ayala. Ayala levanta el esférico sobre la banda derecha, va corriendo Arce, bajó bien para Miller Mareco, se aproxima al área, ataca General Caballero otra vez con Arce. La pelota para el Chapa Martínez, se junta con Teodoro Arce, retrocede todo. Balón de Romero, mueve en su campo General Caballero. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify, en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of War. Pelotazo largo para Pablo Ayala, salta y baja de cabeza sobre el sector izquierdo para el juvenil Osmar Jiménez, encaró y perdió. Intenta otra vez Jiménez, pierde de vuelta ante De la Cruz, balón en ataque para Trinidense. Copa de Brasil 5 del segundo tiempo, Cuiabá y Goiás van empatando 0-0. Pita es titular en Cuiabá y Tito Torres ausente en Goiás, en sintonía desde Itagua, Walter Benítez, un abrazo para él. Muy bien, 13 de la primera etapa, Trinidense General Caballero 0-0. Yo sé Coafer lleva a Mumbai, papá, Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para dos, sorteo 20 de junio. Yo sé Coafer creando tendencias, lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda de Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Acelerarse por la derecha, marca bien Mendoza, quita desde el fondo. La pelota le va quedando a Marcos Riveros, casi lo complica a su compañero, al zaguero César Benítez. La presión alta de Sanguina, Marcos Riveros vuelve a recapturar en mitad de campo. Otra vez por bajo para César Benítez. Balón en mitad de terreno para De la Cruz. Se viene Trinidense con Flores. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención en calidad en toda su red de estaciones
instalaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carga trinidense, el testazo de Martínez, pasó cerca, llegó Cristian Martínez, de cabeza la pelota cerca del caño izquierdo de Guilén Niño. Esta vez sobre el sector derecho, buena pelota para Pereira, que ganó dentro del área, envió el centro, se desvía en un defensor de General Caballero y le queda a Martínez, que está en posición de delantero allí. Le había pegado el propio Andrada, en verdad, y terminó definiendo mal de cabeza. La pelota se fue lejos, pero igual fue una llegada con un cierto peligro hacia el arco de General Caballero. Estilo de portería para la visita. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso y más. En el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. El lunes se va a cerrar la jornada 20 de la apertura cuando General Caballero recibe el 2 de mayo. Una mamá Go merece premios Go por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero Wilson Quiñones jugando en mitad de terreno para Marcos Riveros. Levanta el esférico para Flores sobre la zona derecha. La presión de Sanguina lo obliga a Flores a retroceder con el arquero Quiñones. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, que la base de donde te indica que siguen empatando. Trinidense General Caballero 0-0. Hizo seguro, Chaco. Saca desde el fondo de la cruz para el equipo local. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas y trabajo que puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco. Mera Automotores. Impulsa tu empresa con Banco. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Banco crece desde la raíz. Diego Martínez encara, pero está muy solo. Pierde la pelota ante De la Cruz. De la Cruz juega sobre Cañete. Punta derecha, levanta el esférico. Campo rival. No va a alcanzar Pereira. Atento el arquero Guillén. Hasta aquí no hay un dominador absoluto dentro del campo de juego. El partido sigue 0-0. Ante corta energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo conocer la nueva colección de vestir, experiencia otoño e invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Atención que va metiéndose Sanguina. Sanguina en diagonal. Puede estar el primero. Se aproxima al área. Va a generar Caballero. Sanguina tira. Atento el arquero Quiñones. Quiñones se queda con la pelota y apela al contragolpe el equipo de General Caballero Niño. Sí, en esta con Sanguina, buena conexión con Martínez, está en un plan más de aguantar, de esperar salir de contra. Llevó cierto peligro, pero estaba atento, seguro se quedó con esa pelota Quiñones, el arquero de Trinidense. Saca desde el fondo Riveros para Trinidense. Carga Supra Pata mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, futuro y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Saludos al querido Víctor en la zona de Pedroso, hincha fanático del 16 de agosto y seguidor de fútbol a lo grande hace años. Está reportando allí el vecino de Brian Ayala, reportando sintonía en Pedroso. Va sacando Ayala desde el fondo, el volante de General Caballero. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. Ingresa a www.posteo.le. Apóstala a ganar, lo cambia todo. El partido sigue 0-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. Combatir calor con sorbo y tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. César Vente jugando la pelota sobre el costado izquierdo. Se muestra De la Cruz con el balón, cruza mitad de terreno. Pone el balón para Mendoza. Mendoza se aproxima al área. La pelota pega en la pierna de Marico. ¿Qué dice el asistente? Que es lateral en ataque para el conjunto de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago en Cidebella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, la novena fecha de la intermedia el sábado con 2 partidos. A las 10 de la mañana ambos encuentros. 3 de febrero Carapeguá. En el sur Encarnación ante Recoleta. Gran frío, oportunidades en NGO hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Abelino Martínez. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo de paraguayo y sabor único Sportín. Pásate de hacerlo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota en poder de Cañete. Se viene el conjunto de Trinidense. Equilibra un poquitito más el trámite del partido. El cuadro de General Caballero. Por hasta aquí ausencia del gol en Santísima Trinidad. Trinidense General Caballero 0-0.
Torneo intermedia, fecha número 8, minuto 15 de la primera parte del JJ Vázquez, el marcador que no se mueve, 0-0, Santaní ante San Lorenzo. Saca de la cruz para Trinidense. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado, cemento Allemí, acceso sur casi perpetuo, socorro Niembe. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Intentan ambos equipos, pero hasta aquí no hay un dominador absoluto del juego, ni. Se presta bastante la pelota, se pone algo feo el partido hasta alturas, mucha imprecisión de uno y otro. Arrancó un poquito mejor Trinidense, tiene también de general, pero casi en 19 de partido. Poco fútbol hasta aquí en Trinidad. Saca desde el fondo Benítez para Trinidense. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tu compra participaste en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuburger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, a todos les gusta. La pelota le va quedando a Miller Mareco. Se mete sobre la banda derecha. Carga con todo el conjunto de General Caballero. Pide la pelota a Arce cerca del área. Al igual que Sanguina. Insiste Mareco en la personal. Levanta centro. Le queda atención a Arce. Levantó la pierna. Hay falta. El árbitro deja seguir, quedó sentido Mendoza, que se levanta, le dice Juliadosa. Pelotazo largo por parte de César Benítez. Corre de la cruz en campo rival. Quita Fernando Martínez para General Caballero. En Koala llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.pe. La FR se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 casi Ramón Gómez Caballero. Sí, cierro, sabes bien que tenemos en la FR. Romero tocando la pelota para Alexis Roda, zaguero del conjunto de General Caballero. Descargando en mitad de terreno para el Chapo Martínez. Martínez levanta sobre la banda derecha. Corre Mareco. Ataca la visita que propone ahora con Sanguina. Se mete el juvenil Jiménez. Pierde ante la buena marca en el fondo de César Benítez. Despeja el experimentado zaguero del cuadro local. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Róbilo, que la raza esté donde esté Silvia corre. Empate ante Trinidense, General Caballero 0-0. Hizo seguro, Chaco. El domingo por la intermedia, 10 de la mañana, ambos partidos. Martín Ledesma en Capiatante ante Tembeta en Villarrica, Guaireña, 12 de junio de Villalle. Decir bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy Pay. Esta era buena, una pelota filtrada a espaldas de la zona defensiva de General Caballero, pero estuvo bien rápido de pierna Guillem para ganarle la posición al delantero Pereira de Trinidense. Quedó nuevamente en una buena chance, pero allí nada más este avance de Trinidense. A ver si en esta no. Volvió a perder General. Tenía 4 o 5 toques y volvió a perder. Se prestan bastante la pelota Trinidense y General. Darío. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.pe. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Bueno, intermedia, minuto 21 de la primera parte del JJ Vázquez. Están empatando, siguen empatando 0-0 los equipos de Santaní y el Sportivo San Lorenzo. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Si sos socio de Comes y puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y tu mejor opción. Atención que va Martínez, saca la defensa. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa de CRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrio templado, CPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Aquí buen corte de Flores. La pelota a profundidad era para Martínez. En esta puede ser el gol de General. A ver si hace bien o no. Se apuró un poquito en esta Martínez en el movimiento, pero de a poco intenta igualmente la visita General. Señores, el partido está 0-0, se va metiendo, atención peligrosamente, Miller Mareco encaró y perdió ante Mendoza, saque lateral cerca del banderín para el equipo visitante. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 22 tenemos de la primera parte, ¿qué reclamarse? Y también lateral a favor. Es que el asistente dio para General Caballero y Juliadosa intervino diciendo que lateral es para el conjunto de Trinidense. 0-0 el partido. Utiliza el Montero con elevación 5 o el 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Va Marcos Rivero sobre la zona izquierda. Atención, pica. Sigue reclamando Aureliano Torres. Enojadísimo allí con Juliadosa, le reclama ahora Zulma Quiñones. Le está indicando algo allí el entrenador de General Caballero
discute con Zulma Quiñones, la cuarta jueza. Pelota para General Caballero. Saborear los riquísimos jugos Zuco ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco con sobre de 2 litros y el pack de 10 litros. Prueba jugo Zuco. El Lumino tienda soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Lumino tienda, crecemos juntos. La fecha 20 arrancará este sábado con 2 partidos a las 5 de la tarde en la Martín Torres Nacional de Sudamérica y en el este del país. Está con el Cerro Porteño. 0-0, siguen empatando, señores. Trinidad General Caballero a Sanguina. Quiere colocar el centro, pega la pelota en Arce, en su propio compañero. Saque de manos en su terreno para el local. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da pasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza probaste, ¿te gusta? El clima da para eso justamente. Va a sacar, matecito de por medio. Le dejaron aquí a la familia matecito de por medio en la zona de preferencia siguiendo este juego trinidense y general. No, nada, hielo, hielo, matecito con esto. O usted le busca otra cosa con hielo en este clima. 23 cerca de sí, Gustavito. 24 tenemos, señores. 0-0 partido. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, cara, ladrillo, teja o gramos de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá es todoterreno Nerimar y por compras de 500.000 guaraníes participás del sorteo de grandes premios. Mamá, todoterreno Nerimar, lo que la fábrica no Más te dio. partidos para la fecha 20 del día, sábado 25 de mayo, 19:30 horas en Dos Bocas. Se enfrentarán Guaraní ante el Sportivo Luqueño. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanzás siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo, C Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Ambareque, Peteita, Agua, Coronel Obvio, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegó y Pilar. Unisal. El día domingo. Sí, partido bastante extraño hasta esta parte. Otra vez perdieron la pelota. Voy a comenzar a partir de aquí. Con qué facilidad están perdiendo pelota uno y otro. ¿Qué le está pasando a Trinidad y qué le está pasando a General Caballero? No pasan de 3 toques y pérdida de balón. Aquí, por ejemplo, tiene Riveros. 1, 2 toques y vamos a ver si termina en una. Ahí está, pelota afuera. Increíble, parecería que están jugando primera fecha. No sé si todas las piernas están cansadas. Se están presta la lentos, pelota, pero totalmente. Está partido bastante feo, Cheto, en el casi tiempo ya 25 de partido. Impreciso ambos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Robilo, que la base de donde te Silvicia corre. Y su seguro, Chaco. Torneo intermedia, gol de Santaní, lo hizo Carlos Díaz en minuto 21 de la primera parte. Santaní, fecha 8 intermedia, le gana 1-0 a San Lorenzo. Desde la opinión de la Mose Mendoza, que acompaña su brindis por la amistad que perdura, representa el Tributo Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El para en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Y se sienta acá, mi querido Gustavito. Pelota arriba. Va cargando con todo Arce. Arce buscando el primero. Avanza General Caballero. Ayala se mete. La pelota le va quedando al juvenil Jiménez cerca del área. ¿Qué hizo Jiménez? Aunque va interviniendo Chapa Martínez. Va Arce en la media luna. Le queda el gol a Ayala. Tira. Bloquea bien arrojándose al suelo Marcos Riveros. Insiste Chapa Martínez. Bajó de cabeza. Choque de cabeza. Sí, y quedó. ¿Y qué le pasa al Chapa Martínez? Sacado el Chapa Martínez, increíble. Sí, casi hasta le quería agarrar del brazo a Juliadosa para que no le saque la tarjeta, es cierto. Los dos van a buscar la pelota, pero le termina sancionando falta a Chapa Martínez y eso es lo que le puso furioso al jugador de General Caballero. Igual sí, llega a destiempo, es falta de Chapa Martínez, por más que le termine cabeceando, dicho sea paso, la cabeza al rival, pero después se puso loco, casi le agarró de la mano para que no le saque la tarjeta a Juliadosa, amonestado Martínez. Muy nervioso el volante de General Caballero, tarjeta amarilla para el Chapa Martínez, estiro libre en su terreno para Trinense. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Bolos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea bolos amanecer de Granjeros Campo 9. Fútbol paralizado, sentido de la Cruz, golpeado. Mirá cómo reaccionó también. Y Quiñones. Quiñones que viene a buscar de su arco. Vino a reclamar también algo. Quiñones recibió la amarilla. Sí, quería que le saque roja rival, pero no era para tanto. Si era para amarilla, el paso Quiñones, esto también es para usted, acrílico amarillo para el jugador de Trinense que vino a reclamar. De momento, más tarjetas que fútbol dentro de este partido. Todos nerviosos, señores, allí en campo de Trinidense. Como que se van calmando las cosas ahora con Juliadosa, con Quiñones, con el propio Riveros. Va a sacar Cañete, tiro libre para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va el pelotazo largo del arquero Quiñones, prácticamente de arco a arco, porque interviene, se queda con la pelota Guillén. Le está diciendo algo allí a Romero. Busca la salida, General Caballero. Gran frío, oportunidades en el
Llegó hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pack por etiqueta negra con pomelo, paraguayo, sabor único, Sporting. Pasatilla Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Salta Sanguina, saca de la cruz, la pelota le va quedando mitad de terreno a Rayer. Rayer juega para Andrada, marca y quita Pablo Ayala. Ayala juega para el juvenil Jiménez de General Caballero, otra vez con Pablo Ayala. La marca de Marcos Riveros, despeja Cañete de cabeza. Chapa Martínez también mete la cabeza. Balón para Rodas, no se quiere complicar. Retrocede todo con el arquero Guillén. Saca desde el fondo el arquero visitante. Torneo intermedia, fecha número 8, minuto 28 de la primera parte del JJ Vázquez. Santaní está triunfando 1-0 ante San Lorenzo. Santaní está lejos de la zona de privilegios, ¿verdad? Bastante lejos, con esto está llegando a 8 puntos en el torneo. Muy bien, y el fin de semana, sin lugar a dudas, el partido entre Encarnación Recoleta. Exactamente, así es. Ese partido este sábado 10 de la mañana en el Villa Alegre. Para recortar distancias el cuadro sureño y para ampliarla el equipo de Recoleta que está en la punta. Saca Guillén, 0-0 Tenidense General Caballero. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de créditos de bancos aliados, redes sociales, arroba el ahorrazo supermayorista interés de los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Empata en Tenidense General Caballero 0-0. Los jueves en Punto Farma tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 10% adicional contigo Money. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su caso para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.br. Como decía el niño, se prestan prácticamente la pelota. No pueden hilar 3 pases seguidos, ni Trinidense ni General Caballero. Y a esto hay que sumarle que corta bastante Julia Dosa. Tiro libre para Trinidense. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En Mileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no hay acceso sur. Contate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Saca Cañete, pelota arriba buscando Andrada. Despeja Romero, la pelota de la Cruz. La presión de Arce, logra zafar bien Marcos Riveros, atención. Se va metiendo Mendoza, perdió la pelota Mendoza, recupera en el rebote. Dejando para de la Cruz juega para Rayer. Rayer intenta aproximarse al área, perdió tiempo, insiste ahora Cristian Martínez. Va Tenidense por el primero con Marcos Riveros. Riveros levanta la pelota sobre carril izquierdo, luego esta acción marcamos el tiempo de juego. Va Mendoza, pone la pelota para Martínez. Ataca por la izquierda Tenidense. Martínez no puede enviar al centro, pide córner. Juliadosa dice no, tiro de portería para General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, que más sentido de Chesinca Tenidense General Caballero 0-0. Y su seguro, Chaco. Saca Guillén, el arquero visitante desde el fondo. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero del conjunto visitante. Guillén eleva, atención, pica en campo enemigo Sanguina. Mete la cabeza Jiménez, busca también por arriba el Chino Martínez. Marca y quita Gilberto Flores, dejando para Mendoza. Mendoza levanta la pelota sobre Rayer, avanza Trinidense, costado izquierdo. Busca Andrada, termina sacando Mareco de cabeza, le queda Arce, va a insistir que el Caballero. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, solamente casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Ya mismo aclarazo y pasa por los chorisquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Se va metiendo Mareco, levanta para Martínez, frena con el pecho, pelota de Ayala. Ayala otra vez para Martínez, busca Jiménez, mete el centro por la izquierda, corre Arce, fino, el gol está, no pudo Arce, termina sacando Quiñones, reclama una falta, una serie de errores en el fondo de Trinidense, casi convierte Martínez, salvó Quiñones, niño. Sí, buena tapada de Quiñones, en medio de tantos errores y poco fútbol, esta situación en donde tuvo una posibilidad de poder anotar el equipo de General Caballero. La buena respuesta de Quiñones, a ver si despierta el partido en esta parte del desarrollo de juego, pasando ya los 30 minutos del primer tiempo. Se viene de contra Andrada para Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. Muy bien, señores, la fecha 20 arranca el sábado con 3 partidos. Nacional Sol de América a las 17, mismo horario en el este, Tacuaro y Cerro, 19:30 para Guaraní Luqueño. Copa de Brasil, terminó el partido 0-0, Botafogo, San Paulo y Palmeiras. El global para el equipo de Palmeiras por 2-1. En el equipo Verdao jugó todo el compromiso Gustavo Gómez. La Copa de Brasil
Brasil en esta instancia ya es ida y vuelta, ¿verdad? Ida y vuelta, sí, señor. Muy bien, saca Riveros para el conjunto veterimense. En UTIC, carreras de posgrado presencial y de distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.do.py. Sin likes no hay partido, la clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin likes no hay partido. Se mete, atención, Sanguina, ganó fondo de cancha, pide falta. Golpeado Sanguina, acusa un manotazo de parte de César Benítez. Julia Dosa dice no, tiro de portería que corresponde a Trinidense. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. Hasta aquí una sola acción de gol, la de Martínez y Jiménez, que terminó sacando Quiñones. Sí, se enredó, que en realidad todo se origina por un, si se puede decir, mal despeje de la defensa de Trinidense, o por lo menos no supo controlar Flores, un balón largo que intentó bajar esa pelota, se enredó, y allí la buena tapada de Quiñones cuando se acercaba para definir en este caso el jugador de General Caballero. Es cierto, se tiene que dar alguna situación, algún error para que se den situaciones que puedan anotar igualmente los protagonistas, cuando aquí está el hombre de General Caballero. Sanguina. Arriba le dice Julia Dosa. No pasó nada, estaba esperando al parecer alguna revisión VAR, pero no sucedió nada en la última acción en el área Sanguina. Reclama una supuesta falta, un supuesto codo. Forcejeo normal con Benítez. Así mismo, pero está bastante quejón allí Sanguina. Y aquí quien, Chapa Martínez, que ya tiene tarjeta, se está quejando también. El juego sigue 0-0. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los Yuar. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencias. Se va metiendo Mareco, cayó al piso. Falta, dice el juez. Tiro libre en ataque. Tiro libre sobre la zona derecha para el equipo visitante. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yo con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le va a pegar la pelota sobre la punta derecha. Atención, tiro libre peligroso. Va Arce para quedar al Caballero. Coloca centro, balón al área. A las manos de Quiñones. Seguro el arquero de Trinidense. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones en premios en la Toyota BZ4X, 1.700 millones en el Poderoso y más. En el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Saca Quiñones, pelota bien arriba con destino de Rayer bajando. Rayer sobre la zona derecha, busca Andrada. Picando también Cristian Martínez, que dice el árbitro. Retrocede la acción, hubo falta. Infracción sobre Alan Pereira. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Trinidense. En forma personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha 8 de la intermedia con 2 partidos. 5 de la tarde en el Tomás Vegan Correa, Resistencia de Fernando Lamora Pítara, Julio Ojeda. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubilo, que la raza que Emil Martín Torres empata en Trinidense. General Caballero 0-0. Hizo seguro, Chaco. El tiro libre le pega Marcos Riveros. Atención, 3/4 de campo. Le va a pegar con la pierna derecha. Suben Flores Benítez. Están dentro del área. Martínez, Pereira, Rayer, Andrada. Vino centro. Rayer de cabeza. Saca Chaca Martínez. La pelota le va quedando en el rebote a César Benítez. Otro centro. Balón arriba para Flores. Vino. Está. Salvó el arquero, pero hubo, me parece, posición adelantada. Guillén quedó tendido en el piso. No se puede reclamar a cada acción tarjeta, si no, no se puede jugar así. Van los futbolistas de General Caballero encima del árbitro del partido, Julia Dosa, o si no, a cada acción va a ser tarjeta y tarjeta. Sí, pasa que los futbolistas igualmente no se prestan para esto. Es cierto, terminan chocando, pero en su intento de definir, va con la pierna arriba al jugador de Trinidense y le termina casi planchando a Guillén, pero se entiende, quería llegar a la pelota. En esta acción, si no me equivoco, fue Martínez, pero le termina cometiendo falta a Guillén, que está muy sentido. Por eso se vuelven locos sus compañeros de General Caballero pidiéndole tarjeta a Julia Dosa. Llegó a destiempo, quería puntear el balón, es cierto, pero le termina chocando a Guillén. Y está charlando con el árbitro del partido, El juez del VAR es Carlos Polo Benítez. Pero no sé si es para tarjeta roja esta acción, porque llega tarde, llegó tarde, busca la pelota, llega tarde y en tiempos de VAR
se puede analizar la jugada. Esa es la verdad, se puede llegar a analizar. Veremos si es para llamado o no de VAR este movimiento en donde Martínez, queriendo patear la pelota, llega tarde y va con un planchazo al arquero Guillén. El juego está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fútbol para que lesionado. No sé si es porque sabe que le va a sacar tarjeta, habrá que ver nomás de qué color, porque veo que ya tiene una tarjeta en la mano, está apuntando algo Julio Dosa, pero como está también caído el jugador de Trinidense, habrá que ver si qué tarjeta le da al delantero de Trinidense. Se va recuperando Martínez, sigue sentido, golpeado Guillén, arquero de General Caballero. Gran feria de oportunidades en NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Abelino Martínez. Probaste el pack Portín, etiqueta negra con pomelos para Guadio sabor único Sportín. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Sigue golpeado, sentido en el suelo Guillén, Cañete también golpeado. Y Cañete finalmente que recibe la amarilla. Fue él el que se metió allí de forma sorpresiva. Parecía que era Martínez, pero finalmente es Axel Cañete, el de la falta y el que termina recibiendo la tarjeta amarilla. Entonces para Cañete Trinidense. Yo tengo 3 amonestados en Trinidense, Quiñones, Cañete ahora y anteriormente Flores. Y Chapa Martínez por el lado de General Caballero. Es decir, cerca de los 40 de la primera etapa, 4 amonestados, el partido 0-0. Ferro aparece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37-8. Ferro aparece a 42 años construyendo contigo. Para el descanso de Mamacos de Somierca, precio para Naco, 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000, Electro va mejorando tu calidad de vida. Y ojo que lo puede echar a Cañete, Va al VAR el árbitro del partido, posible juego brusco grave de Cañete. Yo no salgo en defensa de Cañete, pero yo miraría el espíritu de la acción. Sí, para mí choque. Va, busca la pelota Cañete, pifia, llega a destiempo y después con la rodilla va y le choca con la rodilla, no es con la plancha, primero pensé que era con la plancha, pero con la rodilla va y le impacta a Guillén. Para mí es circunstancias del juego, no da para roja. En esta no estoy con Carlos Paul Benítez porque le está llamando a Julio Dosa. Para mí no es para roja. A ver qué determinación toma el árbitro del partido. Se va de vuelta al campo de juego Julio Dosa y lo va a buscar a Cañete. Y lo va a echar. Lo va a echar. Se va a quedar con 10 Trinidense y sí. Hay algunas cosas que yo no entiendo del arbitraje. ¿Qué querés que te diga? Expulsado Cañete. Con el VAR se sí. va a mirar, revisar, analizar allí. Pero aquel que jugó y pisó alguna vez, por lo menos una cancha de arena en su barrio, sabe que hay circunstancias del juego. En ningún momento busca dañar al rival, llega tarde, se da el impacto, pero con el tema del VAR, sentadito allí los de verde, a veces negro, de gris, de lila, buscan que es para tarjeta roja. Para mí, con una amarilla se resolvía la situación. Expulsado Axel Cañete tras revisión VAR, se queda con 10 Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Robilo, que las bases de donde que corre. Empata en Trinidense, General Caballero 0-0. Eso seguro, Chaco. Es pelota para el conjunto visitante. En Farmacias Catedral los jueves con tarjetas crédito Continental, 25% de descuento en caja, más 10% en extracto y 5% con afinidad Catedral. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo, JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotor. Se va recuperando Guillén, va a continuar el fútbol. 0-0 está el partido. Tu 0 kilómetro en Banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Te corta energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy Pereira. La pelota le va quedando. A ver si con esto no propone un poco más General Caballero. Valenti tiene el balón. Valenti para Rodas. Rodas lanza la pelota sobre la banda derecha. Allí tiene Mareco. Mareco instalado en terreno enemigo sobre la zona derecha. Coloca centro, balón arriba. Mete la cabeza de la Cruz. Tiene que replantear todo ahora. Arrúa, entrenador de Trinidense con la expulsión de Cañete. El balón de Rodas va saliendo a la visita. El Lomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lomo Peiriga. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga su platita y pata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Aquí me pedí ayuda a los compañeros que sé que siempre siguen. Me opinan lo mismo, tanto Víctor Villalba como también Ricardo Despete. En ningún momento puede ser para las circunstancias del juego. Es inevitable el choque, no se puede desintegrar el jugador una vez que va a buscar esa pelota. Para mí era para amarilla nada más
Aquí se equivoca Carlos Paul Benítez porque es el que le llama a Juliadosa y después les muestran la imagen de Juliadosa. En cámara lenta, por supuesto que parece... ¿Se acuerdan ustedes de esa película de Jean-Claude Van Damme? Bueno, sí. En cámara lenta es una patada de karate, pero circunstancia del juego, ¿verdad? Corazón de León se llama esa... Bueno. ¿Y cómo se...? Pero en estas son bien de... Por los pinta que nuestros árbitros ven muchas películas, artes marciales y compañía, pero... Y es penal. Nada. ¿Va a ¿Y ser esta penal? mano aquí? Sí, va a ser penal para Trinidad. Dejó seguir el árbitro, pero me parece que la pelota pega en la mano de Romero y debería ser penal. Brazo abierto. Sí, debería ser penal para Trinidad. A ver si hay o no revisión, señores. Y continúa el fútbol, ¿eh? Ahora me parece que lo va a llamar. Sí, lo están llamando Carlos Paul Benítez a Juliadosa. Va a ser penal para Trinense. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula Caja Mutual. Y Juliadosa no veo en cancha esto. Ahora de árbitro control remoto. Vamos a contratar VAR, nomás ya a partir de aquí vamos a pagarle al árbitro principal y el que se tiene que parar allí es para terminar marcando esto y aquello nomás allá. Y bueno, ahora sí, sanciona el penal, pero dio nomás. ¿Cómo en cancha no dio esto Juliadosa? Nos estamos refiriendo a la otra jugada, era un brazo totalmente abierto allí de Romero. Penal, señores, penal para Trinidense. Mano de Romero, estaba cerca Juliadosa, no vio la acción. De vuelta lo tuvo que llamar el juez del VAR, Carlos Paul Benítez. Mano de Romero, amonestado, penal para Trinidense. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguro.com.py. A Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Señores, penal que corresponde al conjunto de Trinidense y le va a pegar César Benítez. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alimé, acceso surcas y perpetuo socorro Ñembe. Señores, mientras Don Benítez allí en el tejado prácticamente está celebrando este penal para el conjunto de Trinidense, que tiene la chance de abrir el marcador. Le va a pegar con la zurda César Benítez. Se perfila Benítez, está allí Guillén tomando agua previamente. Hay tiempo, Darío. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. César Benítez y el gol vino. Está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense. Gol de César, gol de Benítez. César Benítez de penal. Remate colocado con la pierna derecha contra el poste diestro de Guillén. El arquero visitante se jugó al otro lado, al sector izquierdo. Señores, tras la revisión vía VAR, penal para Trinidense. Lo transforma en gol César Benítez, el experimentado zaguero de Trinidense. Jornada 19 de la apertura en Santísima Trinidad. Sportivo Trinidense 1, General Caballero 0, César Benítez para Trinidense. Fuerte ahora, cruzado, buena definición de César Benítez. La experiencia aquí del jugador trinidense que acaba de tener la mala noticia de la expulsión, para mí mal, de Cañete, pero tuvo la situación, el momento de este penal. El brazo extendido de Romero. Vía VAR, le terminan llamando al árbitro del partido porque en cancha no vio semejante mano, era tan grande que el brazo cruzaba hasta la cancha y Rubio Ñu, igual no vio la mano Juliadosa, le tuvieron que llamar del VAR para que vea la mano, allí sí sancionó el penal, ejecutó bien Benítez, festeja Trinidense con uno menos, está ganando el local. Momento del gol. 44 minutos, primera etapa. Gana el equipo de Arrúa, gana Trinidense 1-0. Pecho Burger, la hamburguesa de pollo económica en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Saca la pelota desde el fondo el arquero Quiñones, buscando meterse. Ryan en campo rival, la marca de Romero. Romero saca como puede, va recapturando la pelota por el medio, metiéndose ahora de la Cruz, empate enemigo. Descarga sobre costado izquierdo para Andrada. El mano a mano con Marico. Gana el de General Caballero, despeja el zaguero visitante. Con este triunfo Trinidense va saliendo de la última ubicación, va sumando 17, penúltimo Nacional 16, último General Caballero 15. Muy bien, y en la zona de comprometido. Sí, señor, con Caballero con Sol. Así es. La pelota en poder de Valenti y sale la visita. La Ferre se acerca, Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Sigue cierro, sabes bien que tenemos en la Ferre.
Progreso y Bienestar y Certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Se juega hasta los 48, 3 de adición, gana Trini, vence 1-0. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te vas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. Todo poner emisión y líquido para radiador verde o rojo, grasa automatriz, Proca todo, silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. Levanta la pelota el arquero Quiñones, balón arriba, mete la cabeza, despejando Romero de cabeza. El balón para Sanguina, Sanguina por la derecha para darse. Corta bien Andrada. Andrada pica sobre costado izquierdo. Mucho mejor Trinivens a pesar de jugar con 10. La expulsión vía bar de Cañete, lateral derecho del cuadro local que gana 1-0. Balón por la izquierda para Andrada, no llega. Lateral en su terreno para General Caballero. Para instalar tu industria de depósito para colonización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Chapa Martínez con la pelota descargando sobre Romero. Romero juega para Rodas. Rodas y el balón otra vez con Romero. Tocando por ahora en su terreno General Caballero. Le quedan segundos a esta primera etapa. Lo sabe Rodas y va en campo enemigo. Juega por abajo para Chapa Martínez. Este para Ayala. Puntea bien para el Chino Martínez. Pisó el área. Puede estar el empate del centro. Corta de la Cruz. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Habrá tiempo. Reclama de la Cruz. Vendrá el servicio de esquina para la visita. La promoción más esperada de Comes y Bar Crédito Ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y Bar, tu mejor opción. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. Centro de Arce, el testazo. Sanguina, atento Quiñones, seguro el arquero local. Torneo intermedia fecha 8, entretiempo del compromiso del J. Vázquez. Santaní le está ganando 1-0 a San Lorenzo. Se va la primera etapa, señores, final de la primera etapa, final de la primera fracción. Quejas tanto Trinidense de General Caballero contra Julia Dosa. Lo gana Trinidense 1-0. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio del Niño Sosa en una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cebellana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre el final llegó la emoción del gol, la situación también de la expulsión de Cañete, después de ser un partido bastante aburrido, chato a lo largo casi de todo el primer tiempo. Lo principal se vio en la última parte ya del partido y esto me parece que va a encender en emociones el segundo tiempo. Por lo menos uno espera eso, teniendo en cuenta que está abajo en el marcador General Caballero, que tiene un jugador más. En principio debería de cambiar un poquitito el planteamiento también de Aureliano Torres. Últimamente los resultados no se le dan y eso que ganando hoy hasta podía salir de esa zona de momento complicada de promedios el equipo de General Caballero. Igual tiene 45 y más de minutos de cara al segundo tiempo para poder revertir esto, teniendo en cuenta que está con uno menos el equipo de General Caballero, pero también buscará ser lo suficientemente inteligente Arrúa, sus jugadores, para lograr mantener este marcador y, por qué no, por allí en algún momento incomodar nuevamente a rival, buscando algún gol más dentro del desarrollo del partido. Antes de la situación allí de la expulsión, del propio penal, todo fue muy parejo, la verdad. Se repartieron bastante las pelotas, por decir así, Trinidense y General Caballero, porque se equivocaron, muy imprecisos ambos, eso sí. Ya había una serie de tarjetas de uno y otro lado. Valenti el primero en ser amonestado del lado de General Caballero, después el propio Fernando Chapa Martínez también del lado de General Caballero, antes Flores y Quiñones. En el caso de Quiñones es por exceso verbal, por reclamar un poquitito allí la acción, cuando a la hora de la verdad, a la hora de la posesión de la pelota estaba bastante parejo todo, un 50 y 50, pero después comenzaba a tomar un rol protagónico el árbitro y el equipo VAR, porque en una situación en donde Cañete va, el defensor en búsqueda de la pelota, intenta empujar un balón allí ante la salida de Guillén, es cierto, le termina cometiendo falta, llega tarde, pero no se puede desintegrar, no puede sacar la pierna, entonces va directamente a chocarlo a Guillén. Es falta y es para amarilla para mí, no falta y roja, algo que sí vio Carlos Paul Benítez en campo. Amarilla nada más fue para el jugador, eso entendió Julia Dosa. Pero con el llamado del VAR, si vuelve a mostrar uno, dos ángulos en cámara lenta, por supuesto que se ve el impacto, el choque correspondiente allí. Pero si uno ve, sabe que el jugador de Resistencia Trinidense iba en búsqueda del empujar esa pelota, llega a destiempo, después va recogiendo la pelota, impacta en Guillén, comete la falta, pero en ningún momento deja extendida la pierna. Es un choque duro, sí, es un choque fuerte,
es verdad, pero de allí a que tenga el tono del color rojo la tarjeta, por lo menos me parece exagerado eso en sí. Si bien seguro uno va a escuchar ya mañana en el informe y la grabación de los informes APF va a decir correcta decisión, porque normalmente para ellos todo es correcta decisión, sus pupilos no se equivocan, sus pupilos no yerran, no tienen equivocaciones, cuando a la hora de la verdad este tipo de jugadas normalmente, y por el propio reglamento, si uno va a agarrar así a ciencia cierta que dice el reglamento, uno tiene que tener también el espíritu de juego y la situación de saber cuándo puede ser o no una situación, y no directamente decir situación de riesgo allí de la integridad del rival, en este caso para mostrar una tarjeta roja. Me parece mucho castigo en esta para Cañete, y habrá que ver si a lo largo del partido termina sintiendo o no el conjunto de Trinidense. Normalmente sí, puede que a partir de los 20, 25 del segundo tiempo sienta un poquitito el rigor. Luego llegó el penal, ese brazo bastante extendido de parte de Romero, que no vio Julio Dosa, porque eso es verdad. Lastimosamente hoy nuestros árbitros están muy teledirigidos, en el sentido de que esperan de la decisión de qué pasa en el VAR, que ven sus compañeros. Ellos en campo parecería que están con una situación física, pero a la hora de la verdad no están concentrados. Pocos de ellos vienen pitando en campo algunas situaciones, y esta fue una mano clara. Un centro sobre el sector derecho, busca el cabezazo allí Pereira y el brazo totalmente arriba. Todos los jugadores trinidenses pidieron, o no sé si el propio temor de no pitar en campo y esperar que le llamen del VAR, entonces se recuestan bastante por la tecnología, por lo que es el VAR, y allí sí le muestran ese brazo abierto de Romero cuando busca el cabezazo Pereira, y en 43 el penal y la propia definición después de César Benítez. Fuerte abajo al poste derecho, se fue al poste izquierdo el arquero Guillén, y con uno menos, después de ese sabor amargo que significó la expulsión, vino el trago con un buen sabor, sin dudas dulce para el equipo de Trinidense. Gana 1-0, 44 minutos el penal, César Benítez. Vamos a escuchar en el relato de Jorge Casal la recordación del gol de Trinidense. Penal para el conjunto de Trinidense, que tiene la chance de abrir el marcador. Le va a pegar con la zurda César Benítez, y el gol vino, está. Gol, 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 gol. 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 Gol de César, gol de Benítez, César Benítez de penal, remate colocado con la pierna derecha contra el poste diestro de Guillén. El arquero visitante se jugó al otro lado, al sector izquierdo. Señores, tras la revisión vía VAR, penal para Trinidense, lo transforma en gol César Benítez, el experimentado zaguero de Trinidense. Jornada 19 de la apertura en Santísima Trinidad. Sportivo Trinidense 1, General Caballero 0, César Benítez para Trinidense. Fútbol a lo grande. Y así en 44 de juego el gol de Trinidense, ese penal de Benítez, y repito, la parte emotiva más importante se dio casi ya sobre el final, 39 la expulsión de Cañete y el posterior gol de Trinidense. Eso sí, promete el segundo tiempo de cara a lo que se vendrá, por lo que será el partido, uno menos, a ver cómo lo encara General Caballero, el propio Trinidense, en este partido que lo está ganando local 1-0, en una etapa que en gran parte del desarrollo del partido, repito, no fue bueno, pero me parece que el toque del gol, la expulsión, puede ser importante de cara a la segunda parte. Vamos a ir brevemente hasta Gerardo, repaso de la intermedia, lo que tiene que ver con la fecha igualmente, y algunos protagonistas que fueron hablando ahí para ir escuchando igualmente las entrevistas en segundos. Gerardo, contigo, y luego regresamos de cara al segundo tiempo del Martín Torres en el cierre de la fecha. Gana Trinidense 1-0 a General Caballero. Sí, señor, hoy en la intermedia Pastoreo le ganó de local a Guaireña por 1-0, ahora entretiempo del JJ Vázquez, 1-0 también de Santaní ante el Sportivo San Lorenzo. Luego de la derrota de ayer ante Sudamérica 6-3, habló su presidente Guillermo Nito Vera con Fútbol a lo Grande. Después del 6-3 no puedo estar bien, Arturo. Sí, claro, indudablemente. En jugadas puntuales, ingeniero. Yo vuelvo a repetir lo que dije alguna vez, Arturo, y justamente con este mismo árbitro, ¿verdad? El VAR le llama al árbitro a decirle de que podría haber una falta penal. Él se va a verificar eso y vuelve a
a repetir de que no es penal, y para nosotros hubo penal. Los árbitros ahí tienen 4 o 5 asistentes que le están diciendo eso. Consideramos de que es la segunda vez que hace López con nosotros. No sé si la camiseta de Tacuarí le hace algún daño, tiene problemas con nosotros, pero es la segunda vez. Y también la expulsión de Camacho me pareció exagerada, ¿verdad? Probablemente quizás con una amarilla eso se podría subsanar, es cierto, hizo la falta, pero el jugador ni siquiera iba hacia el arco, estaba yendo a la esquina, ¿verdad? Y una infracción o sea, una decisión muy drástica. Para nosotros, perder a Camacho, jugar con 10 hombres, coste que así todo empatamos, ¿verdad? 2-2 y después un 3-3. Y después ya no supimos aguantar, porque Soldamérica entró con todo, jugó como la final, como también nosotros tendríamos que haber jugado, pero lastimosamente se dieron esas situaciones y que tuvimos que perder el partido. Nos dejó un poco dolido, con la motivación un poco baja también, pero hay que dar vuelta a la página y seguir, ¿verdad? El fútbol tiene esto de que se puede dar la revancha en cualquier momento. Ahora 2-3 días ya tenemos de nuevo un partido que podemos demostrar otro Tacuarí que se mostró ayer, ¿verdad? ¿La responsabilidad recae en el arbitraje o hay otras preocupaciones independientes de lo que mencionaste, o esto es capital para tu análisis con relación a lo que dejó el resultado ayer? No, a mi preocupación va por, no todo por el arbitraje, Arturo, en general, porque yo te diría que los partidos anteriores, por ejemplo, Julia Dosa, que era muy resistido en otros partidos, contra Trinidad y contra Libertad quitó limpio el partido. Tengo entendido que ni siquiera una amarilla quitó ese partido y lo manejó muy bien, ¿verdad? Yo estuve muy contento con su actuación, ¿verdad? Pero pasa por López específicamente. Yo no soy de presentar notas, de solicitar nada, pero espero que el departamento de árbitros vea esta situación. Yo no sé si ya es algún problema directo con nosotros, si alguna vez fuimos o no, nos expresamos mal con él, pero es muy raro que siempre con nosotros actúa de esa forma. Me parece a mí de que yo no puedo juzgar su actuación, yo no puedo decir nada al respecto, pero yo pediría de que no arbitren más entonces con nosotros si su comportamiento va a ser de esa forma. Pasa netamente por eso, Arturo, y con los jugadores ya charlamos ayer, charlamos hoy, hay que dar vuelta a la página, hay que volver a pelear. Tenemos 3 partidos aún, perdimos la batalla pero no perdimos la guerra, faltan 3 partidos en este campeonato y vamos a luchar y pelear. Lastimosamente tenemos la lesión de Marcos Cáceres, que no va a poder jugar, y también lo de Néstor, que para nosotros también es lamentable. Fútbol a lo grande. Las palabras del presidente, el ingeniero Guillermo Nito Vera, presidente de Tacuarembó, luego de la derrota de su equipo Tacuarembó 6-3 ante Soldamérica, charlando justamente de casos puntuales. Repito, en la derrota de Tacuarembó ante Soldamérica por el marcador de 6-3. El día sábado arranca la fecha número 20 del torneo de apertura con 3 partidos en total. 2 a las 17 se enfrentarán en el Martín Torres Nacional local ante Soldamérica y en el estadio Antonio Aranda Encina. Cancha del 3 de febrero, Tacuarembó ante el candidato al título Cerro Porteño. También el día sábado, pero 19:30 horas, en el estadio Rogelio S. Livieres, en Dos Bocas, Guaraní. Recibirá la visita del Sportivo Luqueño. Vamos al domingo 26 de mayo, 14:30 horas. 2:30 de la tarde se enfrentarán en cancha de Nacional Ameliano ante el otro candidato Libertad, y 17 horas Olimpia, el tercer candidato. Así está la cuestión por el título del torneo paraguayo. Defensores del Chaco, repito, 5 de la tarde Olimpia ante el Sportivo Trinitense. Vamos al día lunes 27 de mayo para dar cierre a la jornada número 20 del campeonato Apertura en Caarendú. General Caballero, equipo comprometido con el descenso, tiene chances de jugar la próxima temporada en el torneo de la división intermedia. Va a recibir la visita del Sportivo 2 de Mayo, que en esta fecha había derrotado al Sportivo Ameliano por el marcador de 2-1. Pulsamos F5, vamos a actualizar la tabla de posiciones. Cerro Porteño y Libertad con 39, Olimpia 35, 2 de Mayo 30.
Luqueño 29 de momento, Guaraní 25, Ameliano 23, Tacuare y Sol de América 20. Trinidense con su victoria parcial va sumando 17, Nacional penúltimo 16, último por ahora General Caballero de Mallorquín, el rojo mallorquino con 15 puntos. Damos vuelta a la página, vamos a hablar del torneo de la división intermedia, fecha número 8. Esta siesta fue triunfo de Pastoreo en la Liga Caguazú de fútbol 1-0 ante el conjunto de Guaireña. Gol de Rubén Roa para el equipo de Pastoreo. Ahora entretiempo al descanso. Entretiempo del compromiso está ganando Santaní con gol de Carlos Díaz 1-0 al conjunto del Sportivo San Lorenzo. La tabla parcial del campeonato de la división intermedia: Recoleta, el equipo canario de Víctor Gerardo González, está en lo más alto del torneo con 22, Encarnación y Carapeguá 16, Tembetaré 15 de momento. San Lorenzo está dejando escapar una brillante chance de quedar como único escolta, está ahora en el puesto 5 con 14 puntos. Nosotros que regresamos hasta los compañeros en instantes, se viene la segunda parte del compromiso en el que Trinidense le gana a General Caballero 1-0. Adelante Jorge Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Se vendrán dos variantes, ya vamos. Uno es lateral derecho y el otro es central. Es Villalba, si no me equivoco. David Villalba y el número 2, Armando Ruiz Díaz. Armando Ruiz Díaz y David Villalba. Estamos con la información. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Veremos quiénes son los sacrificados. Flores, que ya tiene tarjeta amarilla, allí para cuidar un poquitito. Y el otro debe ser un delantero, sí, Cristian Martínez, 32, Cristian Martínez. Se van Flores y Martínez para que ingresen entonces Ruiz Díaz, camiseta 2, Armando Ruiz Díaz, y el otro, David Villalba, es cierto, David Villalba. Este es el ex General Díaz, fútbol boliviano, David Villalba. Dos variantes entonces de cara a este segundo tiempo, recordando está con uno menos Trinidense. Y hay que ver qué propone la visita, que no modifica, señores, que está con dotación completa. Expulsado en la primera etapa Cañete, gana Trinidense 1-0, vendrá la orden del juez Pita. Julia Dosa comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Va Diego Martínez y la primera caída del partido es de Diego Martínez. Tiro libre en ataque para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, mirados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos sin pulverizar para sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Ahora con el departamento de marketing y ventas de la radio. La primera caída del partido y un auspicio. Y esa Martínez, por lo menos un partido de Martínez estaba asegurado. Después sigue siendo el fútbol paraguayo. La primera caída del partido, jugador caído es, y ahí va la marca comercial. Le tenemos una idea a la gente de comercial. Es tiro libre para el equipo visitante. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea en Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Centro de Ayala, pegan de la Cruz, rebote para Valenti, otra vez para Pablo Ayala, corre, pica Ayala sobre costado izquierdo, no va a alcanzar. El balón se pierde por línea de fondo, tiro de portería que corresponde a Trinidense. Recupera el aceite hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. Torneo intermedia, fecha número 8. Arrancó la segunda parte del JJ Vázquez. Sigue el triunfo del local. Santaní le gana 1-0 a San Lorenzo. Saca desde el fondo Quiñones para el equipo de Trinidense. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejo, gramo de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá es todo terreno. Venía a Erimar y por compras de 500.000 guaraníes participas del sorteo de grandes premios. Mamá, todo terreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. La salida de Valenti jugando por abajo para Romero. Romero pone el balón en mitad de terreno. Chapo Martínez levanta la cabeza. Se viene con todo. Queda en el Caballero. El esfrico sobre la zona derecha en poder de Romero. Cruzó mitad de campo. Aplica el freno Romero, en quien pegó la pelota en la primera etapa. En la mano de Romero. El testazo de Pereira, que posteriormente el árbitro vía VAR dio penal para Trinidense, que gana 1-0. El centro arriba por parte de Chapo Martínez. Saca la defensa. Le va quedando a Arce. Carga General Caballero. Arce, balón al área. El disparo al arco. La carrera de Jiménez. Impacta en el recién ingresado Ruiz Díaz. Saca al zaguero de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Brido Llamen 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Estilo de portería. Lo hace Quiñones para Trinidense. Gran feria de oportunidades en NGO. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo.
Calle 1 de junio, Centro Logístico Belino Martínez. Probate el pack por etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Lo hace todo lento y se entiende en Trinidense porque juega con un hombre menos. La expulsión de Cañete en la primera etapa, ganando el equipo local 1-0 con gol de penal de César Benítez. La pelota le va quedando a Mendoza, pico larga. El rebote a favor de General Caballero con Marico. Marico juega para Arce, toca en su campo la visita. Centro Material de Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Quinto tienes más servicios oficiales para repuestos sin más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Carga el conjunto de General Caballero con Sanguina, piso el área. Cierra bien y despeja Ruiz Díaz para Trinidense y Niño. Y un detalle para ir recordando, así como están las cosas, no va a terminar un fin de semana en la última fecha del campeonato. Se juega en 3 semanas. Paraguay juega el 7. Sí, el 7 amistoso. Claro, la última fecha entre el martes, miércoles 5 y 6 de junio. Y todo indica que ese miércoles será el día de la definición final, siempre y cuando, por supuesto, los equipos, en el caso de Cerro y Libertad, lleguen con chance para esa última fecha, que por lo menos a este ritmo vamos así. Se definiría todo en la última fecha, que se va a hacer miércoles, así como están las cosas. Y allí el pedido hizo de jugar en Ciudad del Este Nacional ante sí. Cerro. Así es, tal cual. Porque aquí en el Defensores está para jugar Olimpia, inicialmente ante Libertad. La salida de General Caballero. Universidad de San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Aramos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, Pereira. Balón sobre la zona derecha para Miller, Mareco, Mareco encaró, escapó de la marca. Atención de Rayer, se mete dentro del área, Pablo Ayala apunta para el disparo. Interviene y saca Andrada para Trinidense recuperarse. Piso el área, puede estar el empate. Le queda el Chapo Martínez, vino afuera. Afuera el remate del Chapo Martínez desde la media luna. Chance clarísima para el equipo de General Caballero. Sobre el travesaño, fue buena la jugada de Arce Teodoro ganando sobre el sector derecho y apareció allí Martínez del zurdazo sobre el travesaño. Se le fue elevando el disparo a Martínez, el Chapa, que recobró titularidad. Hace rato que no le veíamos el Chapa Martínez. Hoy está con Luke, actor de los 90, con ese bigotito, allí Martínez. Desde la fecha pasada me parece que viene. De la fecha pasada volvió a jugar. Contra sí. Luqueño. En su momento con el pelo rosa, cuando estaba en Luqueño. Rosa, una vez. Fue el fútbol argentino. El Sarmiento. Sarmiento. Tuvo Sí. Resistencia y otros equipos últimamente Martínez. Me confundí, pensé que era en Temperley, en Sarmiento, Gerardo. En Temperley estuvo Villasante en su momento, al igual que Rodi Ferreira. Sí, señor. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la base que donde se indica corre. Trinidense 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Con gol de Benítez en la primera etapa de penal gana Trinidense sin niño. Hablando, Temperley le eliminó ahora a River, ¿verdad? Sí, en penales. Sí, no me van a acordar. El Temperley. gasolero. Justo me acordé algo de Temperley. No recuerdo de Temperley. La salida desde el fondo para General Caballero. La Plata Empeña es la primera casa empeñas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Con Rompa Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos toda una vida con vos. Saludos a los amigos del Exa Tercero Nipacaray, especialmente para Villagra. Algunos árbitros no están funcionando bien. Pelota a la salida para el conjunto de Trinidense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos amanecer de Granjero Campo 9. En el lado raso encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capital Thompson. Es pelota para el equipo de General Caballero al Chapo Martínez. Balón en ataque. Atención, Chapo Martínez juega por bajo. Se mete Romero colocando el balón sobre Rodas. Rodas lanza sobre la punta derecha para Miller Marico. Carga con todo General Caballero que quiere el empate. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Copa de Brasil, Cuiabá le ganó 1-0 a Goiás en el equipo local. Jugó Isidro Pita en la visita, estuvo ausente el ex Olimpia Iván Tito Torres. Gana Trinidense 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cebella 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando con todo el conjunto visitante que juega con 11. Expulsado en la primera etapa Cañete en Trinidense. Apunta el Chapo Martínez, colocó centro. Balón al área, se mete por ahora.
intenta empatar Miller Marico, le queda el rebote a Arce, va a rematar. Sanguina en el rebote, no tiene ángulo. Insiste Sanguina, comete falta. Infracción sobre Marcos Riveros, que terminó quedándose con la pelota. Reclama Sanguina, tiro libre para Trinidense. Gran Feria de Oportunidades en EGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saca desde el fondo el arquero Quiñones para Trinidense. Vamos hasta la Copa de Brasil y minuto 10 de la primera parte. Ceará y Regatas de Brasil van empatando 0-0 del equipo de Ceará. Titulares, el ex guaraní el uruguayo Facundo Barceló y el Pollo Recalde. Muy bien, pelotazo largo. Atención, pica, pero está muy solo. Andrada pierde la pelota ante la marca de Sanguina. Se viene con todo el equipo de General Caballero que quiere empatar el partido. Está cayendo 1-0. El gol en la primera etapa de César Benítez de penal para Trinidense. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los jueves en Punto Farma tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y 10% adicional contigo Money. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Busca Andrada, saca Roda desde el fondo. La pelota le queda al Chapa Martínez. Martínez jugando, prueba a comprar Arce, carga Arce, avanza Arce, se aproxima al área. Ataca con todo, queda el caballero Arce, busca el espacio. La pelota de Sanguina, tira. Cerca del poste derecho de Quiñones. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Una mejoría de General Caballero en este segundo tiempo, que busca, que quiere el empate, con el detalle no menor que está con uno menos. Trinidense casi en el cierre esa expulsión, después el gol. En esta buena llegada de Sanguina con el derechazo que se desvía en Villalba. A ver qué pasa en este tiro de esquina. Viene el centro, pelota arriba, vino Quiñones. Quiñones extraordinario, se queda con la pelota para allí adentro, se arroja Quiñones, no lo puede creer Rodas, el testazo contra el poste derecho, Quiñones se queda con el esférico niño. Arriba, fue, apuró General Caballero, siente el hombre menos trinidense, adelanta sus líneas igualmente el equipo de General Caballero. Vamos a ver cuánto tiempo puede llegar a resistir el equipo de trinidense o también por allí, ¿por qué no? De repente meter alguna contra para anotar el segundo del equipo local que está ganando con el gol de penal de Benítez. Gana el local, gana Trinidense 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Roby Loca, la base que donde estés indica Trinidense 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Le pega Riveros, busca liquidar, busca el segundo en realidad porque queda mucho todavía de partido. Le quiere pegar Riveros, tiro libre, peligroso para Trinidense. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no evitar acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo baterías Barta, un golazo. Tarjeta amarilla para Chiquito Jiménez. Reclama Chiquito allí, todos enojados contra el juez Juliadosa. Vendrá la orden del juez, tiro libre peligroso. Es Alonso en realidad, uno de los integrantes del banco de suplente de Trinidense que recibe la tarjeta amarilla. El tiro libre de Riveros, pelota arriba, saca la defensa con Rodas. El rebote le queda al zaguero Villalba, pide falta, no dice el árbitro. Termina sacando Romero para quedar al caballero. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Solamente casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Se viene con toda la visita General Caballero que va por el empate. La pelota sobre costado izquierdo, esperar, se mete en la diagonal. Se junta allí en mitad de terreno con Osmar Jiménez. Jiménez con la pelota, balón para darse. El esférico sobre costado izquierdo, sube. Atención Ayala, el remate de Martínez cayó, penal. Penal, o es infracción en ataque. Me parece que pitó penal, Martínez en el área, penal dice Juliadosa, reclama Rayer, que me parece llegó a destiempo allí contra Martínez, el árbitro no dudó y me parece que lo toca. Vos sabés que es para analizar, porque es especialista Martínez en lanzarse, pero habría que ver si hay un puntín previo de la pelota y después el pisotón, habrá que ver. Sí. O sea, llega a destiempo, por poquito Rayer, llega a destiempo Rayer allí, igual especialista, siente el contacto el jugador de General y se lanza con todo, pita en cancha, es cierto Juliadosa, pero vos sabés que es leve el contacto, están todos
mirando el monitor del lado de Trinidense. Y me parece que Arrúa se resigna porque sabe que Rayer lo termina tocando a Martínez. Penal para General Caballero. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una Constitución 18 con la mejor carne 100% chaqueña Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3 y no ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Siguen reclamando los zagueros de Trinidense, pero el árbitro llega ya tarde al tomó, cruce, sí. llega tarde al cruce. Intentó llegar a la pelota a Rayer, pero lo termina pisando. En un momento, por eso contaban en el partido pasado ya ¿cómo es? Pastorcito mentiroso. De tantas cosas hay jugadas que uno ya se tira. de Martínez. Cuesta creerle a Martínez, pero en esta sí, llegó tarde. Esta vez sí, fue un pisotón, pero está, no sé si simulando o no, pero exagera un poquito Martínez, me parece en esta. ¿Existió el pisotón? Sí, existió. Vamos a ver quién le pega. Creería que es Sanguina. Va a ejecutar el penal. Está con uno menos Trinidense. Chance magnífica para empatarlo Sanguina y la posibilidad del empate a favor de la visita. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior por tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell mejor por lejos. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sanguina y el penal para General Caballero. Sin Lice no hay partido. La es clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Señores, chance magnífica para la visita, para tratar de empatar el partido. Le pega Jorge Sanguina, penal para el conjunto del equipo de General Caballero. La falta de Rayer sobre Diego Martínez. Va Sanguina, viene o no. Atento Quiñones, Sanguina tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol de General Caballero. Lo empata Jorge, lo iguala Sanguina. Jorge Sanguina de penal. Disparo a media altura contra el poste derecho. Se fue el arquero, adivinó Quiñones. Casi desvía. Llegó a tocar Quiñones. Se lamenta el experimentado arquero de Trinidense. Lo empata la visita de penal. Jorge Sanguina en Santísima Trinidad. Fecha 19 de la apertura. Trinidense 1, General Caballero 1. Jorge Sanguina de penal para General Caballero. Un número importante de penales últimamente se viene tirando al medio. Esta vez como que se lanzó un poquito sobre el sector derecho del arquero Quiñones, después se arrepintió porque fue a media altura. En el medio el tiro de Sanguina, llegó tarde Rayer al cruce, le termina pisando a Martínez. Fue penal, esta vez sí estuvo bien Julio Doce, no necesitó del VAR en campo, terminó pitando, se estaba defendiendo, con uno menos Trinidense buscaba insistentemente llegar a la paridad General Caballero y ahora habrá que ver cómo se desarrolla el desarrollo, dicho sea de paso, del partido, porque con uno menos le va a costar a Trinidense, no está igualado en Trinidad. Momento del gol. 14 minutos, segunda etapa. Señores, están empatando Trinidense General Caballero. A propósito, Darío, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Rugby Local, además donde te indica Jorge. Empatan Trinidense General Caballero 1-1. Hizo seguro, Chaco. Va Arce sobre la banda derecha. Arce mete el freno al piso. No hay falta. Reclama el volante ofensivo de General Caballero. Le queda el rebote por ahora. Andrada pica por la izquierda. No llega Mendoza. Golpeado. Trinidense tiene que replantearse. El entrenador. Hablamos de Arrúa. Salida para General Caballero. Torneo de la división intermedia, fecha número 8-18 del segundo tiempo. Sigue el triunfo de Santaní 1-0 ante San Lorenzo. 1-1 en Santísima Trinidad. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify, en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. El día sábado arranca la fecha 9 de la intermedia con dos partidos, ambos a las 10 de la mañana en el complejo Mauría Auxiliadora 3 de febrero ante Carapeguay en el Villa Alegre, Encarnación Recoleta. Es pelota la salida para el conjunto de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751.
llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando en mitad de terreno a Pablo Ayala, lanza sobre el costado izquierdo. El esférico le queda por ahora al juvenil Jiménez. Eleva sobre Sanguina, la marca de la Cruz al piso, falta. Tiro libre en su terreno para Trinense. Gran feria de oportunidades NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Abelino Martínez. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Fortín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ingresa camiseta 9, Chiquito Jiménez. Vamos a ver quién se va a ir. Y el otro que ingresa es Del Valle, camiseta 10. Se va Andrada. El primero que se va es Andrada para que ingrese allí Pedro Del Valle. Se fue Andrada, camiseta 10 para Del Valle. Y se fue Alan Pereira. Ingresa 9, Oscar Chiquito Jiménez. Dos variantes del lado de Trinidense. Estilo libre para el equipo local. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para dos. Sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencias. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial la economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Pelota para General Caballero. 1-1 es el partido. Yur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se viene otra variante en la visita. En realidad va a ser el primer cambio en el si no me equivoco, Ronaldo Báez, el que se está preparando para ingresar en General Caballero. Va picando Diego Martínez. La marca del recién ingresado Pedro del Valle. Eleva el pelotazo para Chiquito Jiménez a pelearla con los zagueros del conjunto de General Caballero. Al piso, Chiquito reclama una falta. El balón le queda a Guillén, salida para la visita. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso y más. En el poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morqueo. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Ayala con la pelota, Ayala por el medio, descargando fútbol sobre la zona derecha. Se viene Rodas. General Caballero sabe que tiene dotación completa. Juega con 11 dentro del terreno. Cañeta expulsado en la primera etapa en Telivense. Le complica mucho al cuadro local. Atención que pica Mareco sobre la zona derecha. Colocó el centro al área de Telivense. Despeja de cabeza Benítez, César Benítez. Saca al zaguero de Telivense. Una mamá Wow merece premios Wow por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.pe. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Actualizamos el tiempo de juego y marcador. La intermedia fecha número 8, minuto 19 del segundo tiempo. Continúa ganando Santaní 1-0 ante San Lorenzo. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se va Osmar Jiménez. Ingresa Ronaldo Báez en el equipo de General Caballero. Entró a la cancha Ronaldo Báez, la variante del lado de Mallorquín. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Robilo, que la base de donde te significa corre. Empata en Trinidad General Caballero 1-1. Hizo seguro, Chaco. Instante Gerardo nos va a recordar cómo va el partido en la división intermedia. Estaba ganando Santaní. Sí, señor. Minuto 20 de la etapa complementaria con gol de Carlos Díaz en la primera parte. Santaní le gana 1-0 a San Lorenzo. Equipo de César Castro. Exacto, Pero ante Rubén Maldonado. Lejos de la... Está sumando con esto 8 puntos, muy lejos. Y el puntero es Recoleta. Ya en instantes vamos a actualizar los partidos de la novena fecha de la intermedia. Cuando va con todo metiéndose Ryder, juega por la derecha, pica y no va a alcanzar Ruiz Díaz. Corta bien Valenti y saca al zaguero de General Caballero. Comunidad WhatsApp del trabajo JMS. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMS, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Impulsa tu empresa con Bangkok. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bangkok crece desde la raíz. Saca desde el fondo Ruiz Díaz para Trinidad. Ante corte energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy Peiriga. En Luomo, conocer la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peiriga. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Se mete Marcos Riveros, la pelota para Chiquito Jiménez, cayó, falta en la cabecera del área, cayó Chiquito, reclaman penal, pero en realidad ahí en la cabecera del área del Valle dice que fue adentro, Juliado ya estaba cerca, tiro libre, peligroso para Trinidense. Santa Elena te acompaña en reuniones de papel, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Carga Supra Titipata, mantiene limpio los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos!
Dio al piso Chiquito. La falta fue de Rodas, tiro libre peligroso. Reclaman tarjeta. Fútbol paralizado en Santísima Trinidad. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz, de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.li. Apostar a ganar lo cambia todo. Se va recuperando Chiquito Jiménez, tiro libre para el local. Combatir el calor con sorbo y tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso sur casi perpetuo socorro. Mirá la dotación completa, niño, allá detrás del arco. La familia Benítez era, si no me equivoco, ¿verdad? La familia Benítez, ya están entre 10 aproximadamente. Será que estaban 6-7, un número importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, no, ahora más. Creo que ya llegan a 20. Ahora mayor número de hinchas en el balcón de Trinidenses. La casa que está allí detrás de la gradería del sector, en este caso, norte. Parecía que fue adentro el contacto, ¿eh? Penal. Es penal, sí, penal, señores. Le llamaron a Juliadosa, cambia de tiro libre a penal porque fue adentro el contacto contra Chiquito Jiménez. Penal para Trinidense. Combatir el calor con sorbo y tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso sur casi perpetuo socorro. Ñembe. Y cerca de Juliadosa. Y otra vez, en la nariz de Juliadosa, él no vio. Le tuvieron que llamar del bar para decirle que era dentro del área Juliadosa. Creo que tiene que dejar más los asados de la semana y preocuparse de ir al oculista y ver un poquitito dónde se dan las situaciones Juliadosa. Y eso que bajó. Ahora por lo menos come un poquitito menos, pero muchos errores. Enfrenta las narices de él y no ve. Ahora sí se ejecuta el penal. Benítez tira. Guillén. Salvó Guillén, señores. Adivinó Guillén. Celebran los futbolistas de General Caballero, más la hinchada que acompaña la visita. Guillén se lanzó sobre la zona derecha. Allí había disparado en la primera etapa César Benítez. Adivinó Guillén. Sigue 1-1, niño. Y bien decías, adivinó porque ya le había pateado allí. Entonces fue nuevamente al poste derecho. Es más, no fue tan esquinado. Esta vez se fue nuevamente Guillén sobre el sector derecho, le terminó tapando, recordando que sobre 44 del primer tiempo ya había pateado César Benítez. Aquí le dan nuevamente la confianza a él en el mismo sector, al poste derecho, pero esta vez no tan esquinado. El tiro con uno menos, desaprovecha el penal trinidense, y eso que está chiquito, está del Valle, pero definitivamente el penalero es él. En una marcó, en esta tapó muy bien Guillén. Qué chance, desperdició Trinidense con uno menos. 1-1 sigue el marcador, falló Benítez, salvó Guillén, atajó el penal el arquero visitante. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, mirando acá el monitor, la verdad que no le pegó del todo bien, ¿sí? No le pegó del todo bien Benítez en esta, pero también el mérito de Guillén, se fue bien al poste derecho. No fue lo suficientemente esquinado, pero el grandote Guillén se quedó con el balón en el penal. Insiste la visita, luego la acción, marcamos el tiempo de juego. Carga con todo General Caballero al centro de Arce. Despeja por ahora desde el fondo del Valle. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 25 minutos. Segunda etapa, Robby logra el basecito de este Silvica. Corre. Empata el General Caballero 1-1. Hizo seguro, Chaco. Falta. ¿Qué dice el árbitro? Infracción sobre Rayer. Iba con todo Rayer, termina sacando Guillén. Llegó a destiempo el arquero. Se equivocó en esta. Resbaló Guillén. Y en su afán de despejarlo termina golpeando a Rayer. Tuvo que salir de su arco. No era jugada para tarjeta, pregunto si vamos a ir la vara que ejecutó en la primera etapa el juez del VAR, Carlos Paul Benítez con Juliadosa. Aquí la pelota, para mí la pelota en esta situación, para mí fue balón. Primeramente pelota, igual se va a analizar. Los dos fueron allí al balón, habrá que ver si le termina por rozar o no con el botín Guillén allí al jugador de Trinidense. Parecería que fue pelota. Aquí el médico de Trinidense le quiere mostrar. Mirá, le dice. Le muestra la parte de la herida que tiene allí el jugador de raspón, que tiene el jugador de Trinidense. Habrá que ver
qué define aquí el árbitro en esta situación. Está muy sentido también Guillem. Fútbol paralizado 1-1 en Santísima Trinidad. Más partidos, fecha número 9, la intermedia, el día domingo 26 de mayo. Ambos a las 10 de la mañana en Capiatá, Martín Ledesma ante Tembetaré, y en Villarrica, Guaireña recibirá al equipo villayense del 12 de junio. Muy bien, señores, la fecha 20 del campeonato arranca el día sábado con 3 partidos. A las 17 Nacional recibe a Sudamérica en el este del país, mismo horario Tacuaro y Cerro, 19:30 para Guaraní Luqueño. Pecho Burger, Laza, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechucón, a todos les gusta. En Cola llevas tu somier de Olivin en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a coala.com.py. No sé si están revisando o no la acción, niño. No hay zócalo de revisión. Fue balón lateral, no pasó nada en esta situación. Saludo para el amigo Héctor, que está en sintonía. Héctor José, saludo para el fiel oyente de las transmisiones de Fútbol a lo Grande. Intermedia, fecha número 26, actualizamos el marcador. Sigue el triunfo de Santaní con gol de Carlos Díaz, 1-0 ante San Lorenzo. Iba a decir algo, pero bueno, saca Guillén. Pensé que iba a la revisión, pero termina sacando el arquero Guillén. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Lo que iba a Gerardo, si podés actualizarnos en instantes de vuelta los amonestados, porque yo tengo 4 hasta aquí. A ver, ahora aparece otra tarjeta amarilla. Tiro libre en ataque para el conjunto veterinense. A alguien lo va a echar, ¿eh? A ver si está amonestado Romero, se va. Si es Romero, sí, se va. Se va Romero, ya tenía tarjeta amarilla. Del penal, Romero, en el momento del penal, la amarilla para Romero, y aquí se empareja todo. Un expulsado por lado. Se va Manuel Romero, jugador de General Caballero, expulsado por doble amarilla. Se queda con 10 también General Caballero, expulsado Manuel Romero, Soiro visitante. Gran frío, oportunidades en NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pack Sportín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo y sabor único Sportín. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate 319-0000. Salud protegida. Y sí, llegó a destiempo totalmente contra Oscar Chiquito Jiménez. Es tiro libre peligroso para el conjunto veterinense. Todo equilibrado ahora. También se queda con 10 General Caballero. 1-1 el partido. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casero Ramón Gómez Caballero. Sigue Cierro. Sabes bien que tenemos en la Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Le pega Marcos Riveros. Tiro libre peligroso que corresponde cerca del área. A favor del conjunto local. A favor de Veterinense. Van los zagueros. Benítez Mendoza. Dentro del área del Valle. El propio Chiquito Jiménez. Pita de vuelta al juez. Apunta a Riveros. Coloca centro. Pelota al área. Despeja Guillén con golpe de puños. El rebote le va a quedar a Raya. Va a insistir el equipo local. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy Pay. A todo ponerle Bistón y para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistón y pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. 1-1 este partido. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar, pensá en La Serrana. El domingo 14:30 Meliano Libertad, a las 17 Olimpia Trinidad. Si sos socio de Comes y Par, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. El día lunes 27 de mayo prosigue la fecha 9 de la intermedia, también con 2 partidos, 14:30 horas. Fernando del Amor ante Pastoreo y 5 de la tarde en Campo Grande Independiente Resistencia. No es que seamos malos con el árbitro, pero él solo se complica. Increíble lo de Juliadosa. Se enreda solo. Toda la mirada nuevamente ahora apuntan a Juliadosa. Alguna revisión más se va a dar. Y repito, teledirigido. Cualquier cosita se recuenta en el VAR. Aquí le llaman nuevamente del VAR a ver qué va a analizar el árbitro Juliadosa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robin Loca, el albacete de Sevilla, corre. Están empatando Trinidad, General Caballero 1-1. Hizo seguro, Chaco. No hace penal para Trinidad, porque si vamos a medir un agarrón en contra de el Mareco contra Villalba. Contra Villalba, sí. Un agarrón en contra de Villalba. Eso es lo que están revisando. En esta sí es una jugada un poquito más difícil para Juliadosa. Todos los jugadores, la verdad, no falta uno. Todos los jugadores, tanto de Trinidense como también de General, todos rodeando a Juliadosa, le dicen de todo. Todos están detrás de Juliadosa y él no puede mirar el monitor.
Y bueno, increíble, señores. Reclaman todos los de General Caballero, los de Trinidenses, y el árbitro del Bardo llama es porque él considera que fue falta, que es penal. Fútbol paralizado en Santísima Trinidad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utilizar el mortero con elevación Sika Well 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Sigue mirando el monitor el árbitro del partido. Puede ser penal para Trinidense. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Y no se decide, Juliadosa. Les pasan y les pasa la imagen del agarrón allí del jugador de General Caballero al de Trinidense. Para mí debe ser penal, pero no sé qué tanto analiza. Le están mostrando varias imágenes allí a Juliadosa. A ver qué dice Juliadosa. Para él no es penal, ¿eh? No, no es penal para él. No es penal. Es más, en el partido le estaba mirando en otro lugar, porque miro también el seguimiento al agarrón allí. Un claro penal no sancionado a Trinidense. En esta Carlos Paul sí le da una mano a Juliadosa y él dice que no. De este agarrón, hay cosas que ya no se puede creer de Juliadosa. Para el árbitro del VAR fue penal, para Juliadosa no. Termina decidiendo que no hay falta al árbitro Juliadosa. Esto sigue 1-1. Recupera el aceite hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos, parrillero, pizza, probaste, te gusta. La pelota le va y bueno, ya lo escuchamos mañana los directivos de Trinidense, indefectiblemente a cómo termina este partido por lo de Juliadosa. Se le escapó muchas acciones al árbitro del partido. 1-1 está el juego. El martes 28 de mayo culmina la fecha 9 de la intermedia con 2 partidos, 14:30 horas en Lambaré, Colegiales ante Santaní, 19:30 horas en el Gunterfogel, San Lorenzo, Rubiañú. Correcta interpretación de no penal. Sí, esa es la realidad. Correcta interpretación de no penal. Yo siempre es correcta interpretación, todos. Es pelota para el equipo local. En Concasa, empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejo, gramo de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá es todo terreno, venía a Nerimar y por compras de 500.000 guaraníes participan del sorteo de grandes premios. Mamá, todo terreno en Nerimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando en el fondo de Trinidense de la Cruz jugando para Marcos Riveros. Lanza sobre el costado izquierdo para Mendoza. Levanta Mendoza, pelota arriba. Golpea de cabeza y despeja Rodas. ¿Qué dice Juliadosa? Juliadosa deja seguir. La pelota le queda de la Cruz. Va Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Carga Trinidense buscando el segundo. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Vilales, en Ambareque, Petey, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Lamos en Mendoza, que acompaña su brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Bueno, la fecha número 20 prosigue el día domingo con 2 partidos a las 14:30 horas en Cancha Nacional Ameliano Libertad y 5 de la tarde. Defensores del Chaco, Olimpia Trinidense. Tiro de esquina para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1 el juego, Darío. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consultar sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Viene el córner, Ribeiro saca Rodas de cabeza. Otra vez Marcos Ribeiro se mete sobre la derecha. El centro cerca del área. Se equivoca en esta intento, pero no pudo César Benítez, que falló un penal. Recordando que en esta etapa complementaria falló un penal Trinidense César Benítez, que ejecutó y terminó sacando el arquero Guillén. Va increíblemente, perdió la pelota a la salida. Chapo Martínez le queda del Valle. Buen pase para Mendoza, segundo en camino. Vino, está. No pudo, chiquito. Le queda el gol a Raya, lo puede girar. Insiste César Benítez, va con todo el equipo de Trinidense. La pelota de Marcos Riveros. Riveros pone el balón cerca del área para De la Cruz. Apertura por la izquierda. Corre bien Mendoza. Pase para Del Valle. Encaró. Ganó fondo de cancha. Pide en posición adelantada. No dice el árbitro. Deja seguir con todo Trinidense. La pelota de Mendoza. Puede estar el segundo. Equivocado Mendoza. Respira y sale del asedio General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Robilo. Que las bases donde se indica Jorge. Que están empatando Trinidense General Caballero 1-1. Hizo seguro, Chaco. Muchos reclamos para Juliadosa al partido 1-1. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor en honor en el Abasto Norte. Bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo, aprovecha con tarjeta de crédito de bancos aliados. Redes sociales, el Ahorrazo Supermayorista. Entérate, los aliados. Reclama una falta. Mendoza deja seguir el árbitro. Pica Del Valle. Todos contra Juliadosa. La pelota de Marcos Riveros. El centro. Le queda el gol a Mendoza. Cayó, no hay falta.
No hay falta. En esta no. Para mí se tira en esta. Piscinazo, no identifiqué quién, si fue de Mendoza. Valle. Mendoza. Se tiró en este jugador trinitense. 1-1 el partido. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los jueves en Punto Farma tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y 10% adicional contigo, Money. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Martínez tiene la pelota descargando sobre costado izquierdo para Sergio Mendoza, para Sanguina con la presencia del recién ingresado Ronaldo Báez. Otra vez el Chino Martínez apunta al disparo, bloqueados en la córner, logra evitarlo Quiñones, atrapa al arquero de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1 este partido. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Y justamente allí nuestro compañero Víctor Villalba está acotando con relación a la jugada. Carlos Paul Benítez estuvo en el bar del Clásico. Sí, con Juan Gabriel. Y no era más leve esta acción que él le llama Juliadosa con relación a aquella infracción del zaguero de Olimpia contra Churín. Eso es lo que muchos... Capazo. Sí, de Capazo. Y bueno, hay cosas por eso que uno no entiende. Saque de costado que corresponde al equipo local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo presume Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrita preferida. Buscando el gol de la victoria trinidense. Gran frío, oportunidades en NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El remate de De la Cruz. Atento Guillén. Señores, los dos buscan la victoria. Partido abierto. Se viene con todo para orar. Se metió la diagonal. Carga General Caballero. Levanta la pelota para Pablo Ayala. Ya la mitad de terreno. Interviene y golpea de cabeza De la Cruz. Va recapturando el Chapa Martínez. Se arroja al suelo De la Cruz. No hay falta. Chapa Martínez buscando el ataque para la visita. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. 9 al acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Están 1-1. Trinidense General Caballero. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 1000 empeños. Venta de reloj, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. La pelota de Fernando Chapa Martínez jugando para Diego Martínez. Martínez otra vez para Chapa Martínez para Diego Martínez. Fernando Martínez toma contacto con la pelota de mitad de terreno. Pate adversario. Levanta la cabeza. Jugando para Diego Martínez. La marca de la Cruz reclama falta Diego Martínez. No dice el árbitro. Despeja Riveros para Trinidense. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los choriquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. No ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1-1 está el partido. Nueva y mejorada nafta especial con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Cero acumulación de suciedad. Sea el mejor por lejos. En UTIC carreras de posgrado presencial y a distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.du.py. Se va metiendo sobre la zona derecha. Rayer quiere colocar el centro. La marca de Rodas. Pelota a un costado cerca del banderín lateral para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrán 3 variantes en la visita. Sin Light no hay partido. La clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Light no hay partido. Lácteo Holanda ganó el premio Tauchelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lácteo Holanda, la marca número 1. Lácteo es el sabor que el Paraguay prefiere. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. No hay 2 sin 3, dice el técnico Aureliano Torres. 3 modificaciones en el equipo de General Caballero. Vamos lento pero seguro. Se vendrá uno también del lado de Trinidense. Serán 4 las variantes. El primero en ingresar allí es Franco. Ingresa camiseta 20 Franco por Arce. Se va a Teodoro Arce, ingresa Franco. Ahora se viene Derlis Martínez, camiseta 32 por Pablo Ayala. Y veremos la tercera modificación en el equipo de General. Ahora vamos a confirmar igualmente quién termina por ingresar. Es Diego Mercado del lado de Trinidense y del lado de General Alexis Zorrilla por el Chino Martínez. Zorrilla por Martínez, camiseta 2 y se viene Mercado, camiseta 8 en Trinidense. Las variantes, vamos a ver quién se fue. Se fue De la Cruz. Diego Mercado por De la Cruz, variante en
Trinidense. 4 en total, 3 del lado de General. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Robilo, que la Albacete donde te indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Saca Zorrilla, la pelota le queda al recién ingresado Mercado. Interviene Derlis Martínez, despeja con la pierna derecha. La pelota le va quedando en su terreno César Benítez. Benítez con la pelota pone el balón sobre la banda derecha para Marcos Riveros. De los dos, mejor trinidense. Lo espera para el contragolpe el conjunto visitante. Va Riveros, apunta, levanta sobre el carril izquierdo. Allí tiene Mendoza. Bajó bien la pelota para Del Valle de espaldas al arco como un saludista. El centro de Mendoza. Saca Fernando Martínez de cabeza. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de aire. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. 41 de partido, 1-1 el juego en Trinidad. José Coffrer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para todos. Sorteo 20 de junio. José Coffrer creando tendencias. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021 576 828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Diego Mercado con la pelota lanza sobre la banda derecha. Allí tiene el control de la pelota, metiéndose por ahora César Benítez, que falló un penal en este segundo tiempo. Busca y controla bien, envía centro Rayer. Pega la pelota a la pierna izquierda de Valenti. Tiro de esquina para Tenidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el gol de la victoria del equipo local. Yur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Riveros el córner sobre la banda derecha. Va Chiquito Jiménez Villalba. Se tiene confianza. Centro, pelota arriba. Chiquito de cabeza. Saca Chapa Martínez. Insiste, atención Del Valle. No pudo rematar, no tenía ángulo. Le saca el esférico el recién ingresado Franco. Sale de contra General Caballero. Este domingo 1.600 millones en premios. Una Toyota BZ4X. 1.700 millones en el poderoso y más. En el poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37-8. Pero parece 42 años construyendo contigo. Equilibró totalmente el trámite del partido Tenidense con la expulsión de Romero. Así mismo, una vez que se dio la expulsión de Manuel Romero, se equilibró las cosas más. Está un poquito mejor Trinidense sobre el final, que lo puede ganar. Va Mercado, carga Tenidense, pisó el área. Balón al área, remate al arco. Rayer y Mercado. Disparo Mercado, tiro de esquina para Tenidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 43 de la segunda etapa, 1-1 el partido. Para el descanso de mamá, juegos de Somier, Caprice, Paraná, Cota, 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Farmacia Catedral, los jueves con tarjetas crédito Continental, 25% de descuento en caja, más 10% en extracto y 5% con afinidad Catedral. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Va el centro, pelota al área, saca como puede Derlis Martínez, que ingresó en esta etapa complementaria en el conjunto visitante. El balón le va quedando a Riveros, va a insistir Tenidense. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Giacomer Automotores. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Se complicó Del Valle, estaba Villalba para sacar desde el fondo. Pelotazo largo para Armando Ruiz Díaz, ataca Tenidense, Rodas mete la cabeza y despeja. El balón para Juan Franco, Oco con el contragolpe. Se va metiendo Sanguina, campo rival. Sanguina empuja, pierde la pelota, le termina sacando el balón César Benítez. 44 de juego, 1-1. Intermedia fecha, 8 minutos 45 del segundo tiempo del JJ Vázquez. Se van a jugar 5 minutos más. Sigue el triunfo del local. Santaní 1-0 ante San Lorenzo. Se frena San Lorenzo. Sí, señor, se queda con 14 puntos y pierde una brillante ocasión de ser único escolta. Recoleta el puntero, tiene 22, juega el sábado ante Encarnación en Villa Alegre. Sí, señor. Y puede recortar Encarnación como puede ampliar Recoleta. Exacto, Encarnación tiene 16, al igual que Carapegua. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Camiseta 9 en el equipo de General. La última modificación se viene Clementino González. Últimamente está teniendo pocos minutos. Vamos a ver si solo el final se viste de héroe Clementino González. Última modificación del lado del conjunto rojo. Si bien está hoy con camiseta alternativa, el equipo de Mayor 15 fue Sanguina a la cancha Clementino. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la base de Caballero 1-1. Y su seguro, Chaco.
pelota en la salida para la visita. Ante corte de energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en las redes sociales como Kaizen Energy PY. El Lomo, conocer la colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lomo PY. Lomo, vistiendo caballeros desde 1981. Va corriendo sobre el costado izquierdo. Va Franco, pierde la pelota al volante ofensivo de General Caballero. Despeja Ruiz Díaz, pelota Solario. Va recapturando sobre el costado izquierdo Valenti. Envía al centro, mal, lejos afuera. Tiro de portería para Trinidense. Carga su platita y pata, mantiene limpio los inyectores y cueto motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. 1-1 está el partido, ya se juega descuento en Santísima Trinidad. Marcos Riveros con la pelota descargando para César Benítez, reiterando que Benítez falló un penal en el segundo tiempo. El balón le va quedando sobre la zona derecha Marcos Riveros. Riveros va a colocar el centro, pierde tiempo, retrocede otra vez con Benítez, toca en su campo Trinidense. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz, de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. Ingresa a www.postal.le, Postal, a ganarlo cambia todo. Avanza Riveros, encaró, escapó de la marca de Sanguina, pierde tiempo Riveros, poniendo la pelota allí en mitad de terreno, patio enemigo con César Benítez. Levanta la cabeza el experimentado zaguero del conjunto de Trinidense, toca con Riveros, busca la victoria el equipo de Trinidense. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba pajarito, premio y suave, yerba mate pajarito, cultura y sabor en un sorbo y tradición. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcción metálica, distribuidor autorizado, cemento de Limía, acceso sur casi perpetuo, socorro Niembe. Se juega hasta los 55 de adición, 1-1 está el juego. Ven y divertirte en Casinos Lot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, y estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios locos en todos los productos, con tus compras participas en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Reclama Sanguina, pero el árbitro ya no cobra, la pelota le va quedando falta en esta infracción sobre Valenti. Reclama Clementino González, tiro libre en ataque para el equipo de General Caballero. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios, más info en koala.com.py. Le va a pegar la pelota al arquero Guillén, tiro libre para la visita. La Ferré se acerca a Bosque Apenas, sucursal en la Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. De bienestar y certeza exigen va como hace 40 años llevando energía al país. Se viene General Caballero, el pelotazo largo del Chapa Martínez, más lejos afuera. Y salida, tiro de portería para Trinidense con Quiñones. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. A todo poner pistón y litio para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicones, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Carga el conjunto de Trinidense, balón sobre la zona derecha. Ruiz Díaz encara, coloca centro al área, despeja Rodas, insiste Armando Ruiz Díaz, la marca por parte de Ronaldo Báez, recoge el rebote y se mete Marcos Riveros. Riveros juega por abajo, ataca Armando Ruiz Díaz, aplica el freno, otra vez con Marcos Riveros, va a colocar el centro, la pelota toma vuelo con destino de Chiquito Jiménez, bajo de cabeza vino Roger a las manos del arquero. Roger le regala increíblemente a Guillén Niño. Bajó bien Chiquito, pero el otro Chiquito, Roger, en cuanto al tamaño no pudo allí con ese cabezazo final. Los cabezazos en el área no terminó un gol de Trinidense y ahora se viene la contra de General sobre el final. Se pone interesante, esto ya está acabando un poquito, a ver si hay o no un ganador en este partido. 1-1 el partido. Para instalar tu industria de depósito, Pápico Organización Centro Industrial de Billetero y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Se mete Chapa Martínez, buen pase, no va a llegar Franco, saca como puede César Benítez, recoge el rebote sobre la zona derecha Verdis Martínez, va Verdis Martínez para el conjunto de General Caballero. Verdis Martínez con Fernando Martínez, levanta la cabeza y va al centro, mal afuera, equivocado Chapa Martínez, tiro de portería que corresponde a Trinidense. Intermedia fecha 8, se terminó el partido del JJ Vázquez. Santaní le ganó a San Lorenzo por el marcador de 1-0. Se está yendo el juego en Santísima Trinidad. La promoción